SER Podcast. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es 4 de junio, es un viernes que amanece con un sabor amargo, con cierto aire de frustración en el sector turístico, que ve peligrar el regreso más o menos inmediato de sus clientes británicos. Nadie o casi nadie se esperaba la decisión de Londres de dejar a España fuera de su lista verde de destinos seguros durante al menos 3 semanas más, en un momento clave para las reservas de vacaciones. Los indicadores en España es cierto que están mejorando y es un hecho que reconocemos y celebramos, pero lo que pasa ahora es que no están todavía en los niveles que dejarían confianza para hacer que pudiera entrar en la lista verde. Nosotros estamos... Y con esta decisión que explicaba anoche en Hora 25 el embajador británico Hugh Elliot, la industria reduce la esperanza de recuperar este año, al menos en este momento, su principal mercado de viajeros. No les prohíben viajar a España, pero sí les obliga a presentar hasta 3 pruebas PCR y a cumplir 10 días de cuarentena a su regreso, algo que claramente desincentiva la elección de nuestro país como destino de vacaciones. Un serio revés, como apuntaba anoche en la SER Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo en España. Hay que tener en cuenta que en el 2019 llegaron más de 18 millones de británicos a España. Un 22% de llegadas internacionales fueron británicos. En el 2021 no llegamos de momento al 4%. Esto significa que España puede perder 7.000 millones de euros en ingresos, o lo que es lo mismo, unos 400 millones semanales. Londres volverá a revisar esa lista a finales del mes de junio y el gobierno se compromete a trabajar para que España esté entre esos destinos seguros. De momento, han fracasado los intentos para salvar Baleares, Canarias o la Comunidad Valenciana, que tienen una incidencia del virus más baja que la que tiene el Reino Unido. Algo para lo que no encontraba explicación anoche en la SER la ministra de Industria, Reyes Maroto. Es algo que nosotros esperábamos tener hoy. Los datos de Valencia, de Baleares, están por debajo de la incidencia acumulada del Reino Unido y por lo tanto pues no entendemos por qué no se ha tomado esa decisión, porque están dentro de los umbrales de confianza que el propio gobierno británico nos trasladó para poder abrir estos mercados. Así que decepción en el gobierno, decepción también en los destinos que esperaban salvar una parte de la temporada de verano. Canarias, por ejemplo, allí el turismo británico representa más del 30% del total de visitantes. Héctor Palmero, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Y esta decisión supone un jarro de agua fría de proporciones considerables, porque se esperaba que el archipiélago tuviera un trato diferente al margen de la decisión que se tomara para el conjunto del país. El sector turístico del archipiélago ha calificado lo ocurrido como un palo que frena en seco las posibilidades de remontada turística y económica. Desde el gobierno regional han asumido el golpe con mayor encaje. De hecho, han apelado a la prudencia y esperan que el paso de las islas a la lista de destinos seguros sí se produzca en el próximo mes de julio. Hay que tener en cuenta que en 2019, época prepandemia, Canarias acaparó el 7% de las vacaciones de los británicos y mientras tanto hoy, Consejo de Gobierno Extraordinario en Canarias para aprobar el decreto de ayudas de los fondos del Estado de 1.144 millones de euros para revitalizar al tejido productivo del archipiélago. Bueno, tampoco, esta decisión del gobierno del Reino Unido tampoco ha gustado allí, en ese país. Hoy la prensa británica habla del caos que ha provocado al excluir estos destinos de la lista verde. Londres, Begoña Arce. Son muchas las críticas de la industria turística británica ante la actualización presentada ayer por el gobierno sobre destinos a los que se puede viajar. El director ejecutivo de la aerolínea EasyJet, Peter Lundgren, calificó la decisión de excluir Portugal de la lista verde y de no incluir otros destinos de injustificada e irracional. Karen Smart, directora ejecutiva del aeropuerto de Manchester, pidió transparencia al gobierno con el que han colaborado para poner en marcha ese sistema de luces de tráfico y quiere saber ahora con qué criterios se toman las decisiones. Lugares como Baleares, Canarias, las islas griegas simplemente no pueden entender cómo no les han tenido en cuenta para la lista verde en este momento. Le pedimos al gobierno que sea transparente sobre la forma en que toma las decisiones. La próxima revisión es dentro de 3 semanas, pero los británicos, cansados de cambios y de marcha atrás, no se hacen ilusiones. Bueno, el efecto más inmediato de la decisión del Reino Unido se ha visto en la bolsa. Pablo Mora, buenos días. Hola Pedro, muy buenos días. La mitad de los 8 valores que más cayeron este jueves en el IBEX 35 son firmas vinculadas al sector turístico. El grupo de aerolíneas IAG cayó ayer un 4,8%, AENA un 2%, Hoteles Meliá un 1,8% y la tecnológica para los viajes Amadeus un 1,4%.
Así que toca gestionar esa frustración del sector turístico, pero también la rebelión de varias comunidades en contra de los criterios de desescalada del ocio nocturno, entre otros ámbitos, que se aprobaron el miércoles en el Consejo Interterritorial. De momento son hasta 5 las comunidades que han amenazado con no acatar ese plan: Madrid, País Vasco, Galicia, Castilla y León y Andalucía. Algunos denuncian invasión de competencias, como es el caso del lehendakari Iñigo Urkullu. Es un desconcierto absoluto el que estamos viviendo con respecto a las actitudes del gobierno español. No es esta la actitud de cogobernanza el que se plantea. Y en otros territorios gobernados por el PP, lo acordado en el Consejo no hace más que alimentar su discurso contra el gobierno. Isabel Díaz Ayuso habla de imposiciones inaceptables. Una vez más, me vuelvo a oponer a las últimas medidas autoritarias y desproporcionadas que están intentando imponer desde el Gobierno de la Nación. Y vamos a seguir con nuestra estrategia de gestión del virus. Y lo digo nuevamente a todos los ciudadanos y también a los medios de comunicación, para arruinar a la hostelería nuevamente, que conmigo no cuente. Algunas de esas autonomías prometen abrir una batalla en los tribunales contra esas medidas si se llegan a publicar en el Boletín Oficial del Estado. A las 8 de la mañana vamos a conversar con la ministra de Sanidad, con Carolina Darias, en este Hoy por Hoy. El gobierno intentaba este jueves rebajar el nivel de tensión con los territorios. Lo hacía la vicepresidenta Carmen Calvo. Esto no son decisiones de capricho, esto no son decisiones de hacer política, son decisiones de protección sanitaria. Es una acción coordinada, que es un instrumento que podemos utilizar y que nos protege a todos. Sería conveniente que con lo que nos queda de pandemia, que todavía nos queda, dejáramos de hacer política de confrontación y procuráramos ayudarnos unos a otros. Y sumen a esto los límites que ha señalado el Tribunal Supremo a las comunidades para imponer restricciones sin el paraguas del estado de alarma al tumbar el toque de queda de Baleares. Esa decisión de los jueces solo afecta al archipiélago, pero señala el camino del resto. Dice el Supremo que el gobierno balear no justificó bien el mantenimiento del toque de queda y que el argumento de la prevención contra el virus pues no es suficiente para imponer un recorte de derechos fundamentales que afecta a todos los ciudadanos. Y claro, la primera consecuencia ha sido la ampliación de los horarios esta noche pasada, en Baleares, Mallorca, Mamen, Municio. Buenos días. Buenos días. La decisión del Supremo ha adelantado en 2 días el fin del toque de queda en las islas, que estaba previsto para la medianoche del sábado, por lo que ya anoche se pudieron ver sus efectos, con algunos botellones sueltos y gente paseando por las calles después de la cena. Unas cenas que ya pueden ser de más personas, porque junto con el toque de queda, el Supremo también tumbaba las restricciones sociales en Baleares, con lo que ya no hay límite para reuniones sociales y familiares. Tras esta decisión de la justicia, el Gobierno balear apela al sentido común y ya no puede establecer, por lo que recomienda a la población reuniones en espacios cerrados de un máximo de 10 personas en exterior y hasta 15 personas en exterior. Todo ello, hay un alivio también en las medidas de la restauración, flexibiliza las previstas y se van a permitir encuentros en terrazas de hasta 10 personas y de 6 comensales en interiores. Pese a todo hay un hito que conviene poner en valor y que se alcanza este viernes: los 10 millones de vacunados. Estamos a poco menos de 21.000 dosis para superar ese umbral que se alcanzará, como decías hoy, dentro del plazo previsto por el Gobierno. La siguiente meta está en los 15 millones de inmunizados que el presidente Sánchez propuso alcanzar a comienzos de la segunda quincena de este mes de junio. Desde el fracaso del PSOE en las elecciones de Madrid se viene especulando con la posibilidad de que Pedro Sánchez acometa una remodelación de gobierno para tomar la iniciativa, para cambiar las tornas, en fin, una hipótesis que ha ganado algo de peso en las últimas horas a partir de varias informaciones periodísticas. El Español, el diario.es, hablaban este jueves de una crisis de gobierno antes de agosto y después de la concesión de los indultos a los presos del Procés. Informaciones que Moncloa situaba anoche en el terreno de la rumorología sin terminar de desmentirlas del todo. Aseguran en Moncloa que confirmar esos cambios y el momento de ejecutarlos corresponde en exclusiva al presidente. Y ahora Sánchez está centrado en terminar con la pandemia, en la recuperación económica y en el reencuentro con Cataluña. Bueno, es el argumento que salió de Moncloa, es el argumento que casi al dedillo repetían las ministras a las que anoche se les preguntó por esa hipotética remodelación de gobierno. Reyes Maroto, aquí en la SER, o la vicepresidenta Teresa Rivera en Televisión Española. Solo decidirá el presidente. Y bueno, compete al presidente, en caso de que vea que es necesario por el momento que él considere, pues tomar estas decisiones. Pero insisto, ahora no estamos preocupados en eso. Que el presidente está trabajando en pensar cómo encarar la nueva etapa en la que estamos y le corresponde a él evaluar un poco cómo, cuándo y con qué equipo quiere seguir gestionando esta nueva etapa.
Pues ese yo a lo mío que ayer venía a decir Moncloa en ese comunicado, el presidente está a lo suyo, trasládenlo al líder del Partido Popular, él a lo suyo, o es lo que intenta hacernos creer, que él no es la persona que tiene que hablar de lo que pasa en el Partido Popular. Es más, ayer se parapetó detrás de un grupo de simpatizantes para evitar o intentar esquivar las preguntas de la prensa. Algo que hasta ahora solo habíamos visto en Vox. Ocurrió en Ceuta, simpatizantes que abuchearon esas preguntas. Los estatutos del PP dicen que si un miembro del partido es imputado debe abrirse un expediente informativo. Queríamos saber si así se ha procedido en el caso de la señora. Nos escuchamos abucheos ante los que Pablo Casado guardó silencio después de dar la razón a otras dos personas que cuestionaban esas mismas preguntas de la prensa. Estoy bastante de acuerdo con esos caballeros. Yo hace 4 meses dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar, que nada tienen que ver con mi responsabilidad como presidente del Partido Popular. Así que dice Pablo Casado que no le corresponde valorar que la justicia impute a María Dolores de Cospedal, todavía militante del Partido Popular, por supuestamente haber participado en una operación de espionaje a Luis Bárcenas pagada con fondos reservados. Sobre eso Pablo Casado no tiene nada que decir. Bueno, horas después de que ocurriera lo que hemos contado del PP, quiso desmarcarse de esos simpatizantes, asegurando que no tenía nada que ver con ellos, que eran personas que pasaban por ahí. Y lo hacía después de recibir críticas de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras o la FAPE. Nemesio Rodríguez es su presidente. Esto es muy peligroso para la democracia, normalizar que los periodistas puedan ser abucheados, que puedan ser atacados en el ejercicio de su profesión, es un riesgo claro para nuestro sistema democrático y para nuestro sistema de libertades. Sí, a Pablo Casado le faltaron reflejos, eso es evidente. Eso es innegable. No solo no cuestionó, sino que llegó incluso a dar la razón a algunas de las cosas que se gritaron como respuesta a las preguntas de los periodistas. Y luego está Ciudadanos. Inés Arrimadas se enfrenta este viernes a la reunión del Consejo General del Partido. Es el máximo órgano de la formación entre asambleas, una cita que llega en pleno proceso de reflexión sobre cuál debe ser el futuro del Partido Naranja. Óscar García, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y aunque la dirección del partido plantea la reunión de esta mañana como de trámite, algunos miembros de ese Consejo General, que es el máximo órgano entre asambleas, sí van a plantear sus dudas sobre el devenir del partido. Arrimadas lo fía todo a la convención de mediados de julio, donde Ciudadanos quiere reflotarse y hacerlo además gracias a la participación de la militancia, algo a lo que hasta ahora se había negado Arrimadas en su modelo de partido más piramidal. La líder naranja, de hecho, se está reuniendo estos días con afiliados de la formación y ella misma, personalmente, está contestando a sus dudas y preguntas. En la dirección de Ciudadanos no niegan que el asunto de los indultos les está dando alas y más presencia, nos dice un alto cargo, ya que es ADN del origen del partido. Y más allá de la política está el drama de la violencia machista que ha repuntado con el fin del estado de alarma. En el último mes han sido asesinadas tantas mujeres como en los 5 primeros meses de este año. 8 en total. La última en Girona, que contábamos ayer más o menos hasta ahora, pero poco después se confirmaba también que la policía investiga la muerte de una pareja de turistas en Ibiza como otro posible caso de violencia de género. Y ante estos datos, Interior ha anunciado un refuerzo de su plantilla y de sus medios. Ana Terradillos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, se incrementan los recursos y también se incrementa la plantilla para reforzar la lucha contra la violencia de género. Se trata de intensificar las medidas de evaluación de riesgo y también de protección a las víctimas y a sus hijos para evitar que ningún caso pase desapercibido. Además, la orden incluye intensificar la comunicación con las víctimas para garantizar su seguridad y la obligación de comunicar expresamente tanto a la víctima como al agresor las medidas judiciales que han sido adoptadas. La instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad de esta misma semana ha sido remitida también a los cuerpos de policía local. Y estos días, a partir de una historia publicada por el diario El País, ha vuelto a surgir otro caso más de presuntos abusos a menores dentro de la Iglesia. Esta vez en un colegio, el Colegio de los Maristas, en Vigo, donde varios exalumnos señalan a varios sacerdotes, uno de ellos un cura que también ejerció en A Coruña. Una antigua alumna ha relatado a ser el modus operandi de ese presunto abusador, que ofrecía buenas notas en los exámenes para conseguir su objetivo. Y ha hablado con ella de la Molina. Mercedes de la Iglesia tenía 14 años cuando, según cuenta, el hermano Castañón intentó abusar de ella en su Colegio de los Maristas de Coruña a principios de los 80. Ponerme una mano en el muslo y subir con ella, y cuando me levanté a pegarle, se fue corriendo. Dice que este religioso aprovechaba sobre todo los exámenes para acercarse a sus víctimas. Era siempre en los exámenes,
o a las chicas que estaban detrás en las últimas filas de la clase, o cuando explicaba, alguna le ponía las manos en los hombros y las bajaba hasta el pecho. Cuando subía las escaleras les tocaba el culo, era muy desagradable. Ella y otras alumnas se lo contaron a la tutora, que las llamó exageradas. El hermano Castañón nunca fue apartado de las clases. Venía de un colegio de Vigo, donde los maristas ya han abierto una investigación por los presuntos abusos de él y otros hermanos desvelados por el diario El País. La orden dice que esa investigación está abierta a cualquier denuncia y anima a ponerse en contacto con ellos a través del correo contigo@maristascompostela.org. De la crónica internacional destaca hoy el plan de Dinamarca para enviar a los solicitantes de asilo a terceros países mientras se tramitan sus peticiones. Es un plan que respaldó ayer el Parlamento danés y que contempla la creación de centros de acogida fuera de su territorio, a pesar de que ACNUR o las ONGs cuestionan su legalidad. El gobierno danés admite que todavía no tiene acuerdos cerrados para crear esos centros, pero mantiene conversaciones con una decena de países, incluidos varios del continente africano. En Estados Unidos, nuevo escándalo vinculado a la presidencia de Donald Trump. Varias informaciones apuntan a prácticas de espionaje de periodistas dirigidas desde la Casa Blanca. Bayo. El gobierno de Donald Trump espió los registros telefónicos de 4 reporteros del New York Times entre enero y abril de 2017. Se trata de periodistas que entonces investigaban la trama rusa que supuestamente ayudó al magnate a llegar al poder meses antes. El objetivo del espionaje revelado por el diario no habría sido otro que descubrir las fuentes de esos reporteros, una práctica que Trump habría repetido con otros periodistas del Washington Post y también de la CNN, como hizo público el mes pasado la administración de Joe Biden, que hace apenas unos días decía que espiar a periodistas absoluta y simplemente no es correcto. Dean Baquet, el editor ejecutivo del New York Times, ha condenado el espionaje asegurando que socava profundamente la libertad de prensa y amenaza con silenciar las fuentes que informan sobre lo que hace la administración estadounidense. Y algo más, Pablo. Los ministros de Finanzas del G7 se reúnen este viernes para dar el primer paso hacia el establecimiento de un suelo mínimo de impuestos para las grandes empresas. Un suelo mínimo del 15% que supondría para España un ingreso extra de 12.400 millones de euros. La propuesta de la Comisión incluye algunas multinacionales españolas. Este va a ser uno de los sonidos del viernes, el sonido de la afición que hoy volverá a ocupar las gradas en un partido de fútbol. Es verdad que el público ya volvió hace algunas semanas a algunos estadios, pero hoy se va a permitir la entrada de 15.000 personas para ver el España-Portugal en el Wanda Metropolitano. Meana, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, va a ser un encuentro que además puede servir o se quiere que sirva para reforzar la candidatura conjunta de los dos países para organizar el Mundial 2030. Así es, con el apoyo del rey Felipe VI, de Rebelo de Sousa y de los presidentes del gobierno de España y Portugal, Pedro Sánchez y Antonio Costa, hoy ese partido que es importante pensando en la Eurocopa y a largo plazo, Pedro, en ese Mundial del año 2030 que buscan organizar España y Portugal. Ahora volvemos con Meana. Hay muchos que ya comenzaron la fiesta anoche en Baleares. Nos robaron la noche y nos toca disfrutar un poquito ahora. Es raro, después de que te lo quiten tanto tiempo, es como que te sientes raro de decir, no tengo que dar explicaciones a nadie de que estoy en la calle, simplemente estoy... Estos jóvenes que escuchábamos son jóvenes que hablaban con nuestra compañera Claudia Platero disfrutando de la noche en Palma sin toque de queda, porque el Supremo ha tumbado la medida del gobierno insular por no estar suficientemente justificada y porque el simple argumento de la prevención no ampara un recorte de un derecho que afecta a toda la población. Hoy vamos a alcanzar otro de los hitos del calendario de vacunación que estableció en su día Pedro Sánchez. Y en la primera semana de junio serán 10 millones los compatriotas con pauta completa vacunados. 10 millones hoy, se quiere llegar a los 15 la segunda quincena de este mes. En Europa el problema está en si hay dosis suficientes y en Estados Unidos en que la gente se vacune, se vaya a vacunar. Para conseguirlo hemos visto de todo en las últimas semanas. A gobernadores regalando lotería, al alcalde de Nueva York promocionando patatas fritas gratis a cambio del pinchazo. Este jueves la Casa Blanca ofrecía nuevos incentivos. Free beer, that seems to be very appealing to the public, it seems. Una cerveza gratis mientras te dan el pinchazo, decía la portavoz de la Casa Blanca. Lo ofrecía, pero hay más. Ofrecen también entradas a eventos deportivos, cuidado gratis de menores y están trabajando con peluquerías y salones de belleza para que difundan información sobre la vacuna e incluso puedan administrar las dosis cuando sea posible. Es viernes, es 4 de junio.
Y terminamos semana con estos titulares. Golpe al turismo. Reino Unido ha dejado a España fuera de su lista verde de destinos seguros. No revisará esta decisión hasta dentro de 3 semanas. El sector teme perder este verano su principal mercado de clientes con más de 18 millones de turistas en 2019. A las 8 de la mañana estará en Hoy por Hoy Carolina Darias. La ministra hablará en la SER en plena rebelión de las comunidades contra los criterios de la desescalada en el ocio nocturno. 3 autonomías ya han dicho que no van a acatar el acuerdo. Moncloa atribuye a la rumorología las informaciones que apuntan a una remodelación del gobierno antes del mes de agosto. Desde la presidencia aseguran que el alcance y el momento de esos cambios corresponden al presidente, que ahora está centrado en otras cosas, en la pandemia, la recuperación económica y en Cataluña. El Partido Popular intenta desvincularse ahora de los simpatizantes que abuchearon ayer a los periodistas que intentaban preguntar a Pablo Casado por la imputación de Dolores de Cospedal en la trama Kitchen. El líder del PP insiste en que no es él quien tiene que responder por ese asunto. Interior reforzará el personal y los medios de la Policía y la Guardia Civil ante el repunte de asesinatos de mujeres tras el final del estado de alarma. En el último mes han sido asesinadas 8 mujeres, tantas como en los 5 primeros meses de 2021. Y además, Sara. Precisamente sobre violencia machista, la Fiscalía está investigando a una decena de funcionarios por acceder, cuando no les correspondía, al expediente del caso de Rocío Carrasco. Los accesos se han detectado sobre todo en la Comunidad Valenciana. Ana Talens, buen día. Buen día, aunque no se descartan entradas de otras partes de España. Según el diario El País, los funcionarios entraron para cotillear los datos de Rocío Carrasco sin que su trabajo tenga nada que ver con el caso. Se produjeron después del primero de los episodios del documental que se emitió en televisión, en el que cuenta los malos tratos que había sufrido. El acceso a los expedientes Biogen deja rastro porque está limitado a funcionarios de servicios sociales, jueces y policías, ya que contiene información confidencial. Los funcionarios han sido bloqueados para que no tengan más acceso y en uno de los casos detectado en Alicante el expediente se ha archivado. Y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se va a reunir este viernes con los MIR. Darias, ante las protestas de los sanitarios por el nuevo sistema de elección de plaza, les va a presentar una nueva propuesta. Ahora tienen que rellenar una lista por internet en vez de hacerlo como antes, de forma presencial y en tiempo real. Informa Teresa Rubio. Inma, de las que tuvo suerte, empezó a intentarlo el mismo 26 de mayo. No me dejaba entrar y al final el lunes a las 3 de la mañana me dejó entrar por fin y pude hacer la lista, que, a ver, obviamente no es nada cómoda porque tienes que poner todas las opciones a ciegas y tal. La profesión médica no tiene intención de ceder ante un sistema impuesto sin consultarles e insisten, hay que mantener el método de elección en tiempo real, en el que además de las prioridades también te tienes que basar en las vacantes que existen. Por tanto, no depende solo de tus prioridades la elección. Así es que la elección en tiempo real es la única opción posible para poder recalibrar. Una reunión que se produce después de una nueva convocatoria de protesta ante el Ministerio el próximo martes. Con Pablo Morán, con Fernando Bayo, vamos a repasar lo fundamental de los periódicos. Hay, evidentemente, Pablo, una sensación de preocupación compartida también en la prensa por el futuro del turismo británico en España. Sí, es uno de los principales asuntos de apertura esta mañana en los diarios. Tanto El País como 5 Días describen en su primera el alcance de la decisión de ayer en unas semanas clave para definir cómo va a ir la campaña de verano, porque es en un momento en el que se definen las reservas para los próximos meses y obviamente es importante para el sector. La portada de 5 Días incluye además un gráfico que nos permite entender de un vistazo lo que ha representado este mercado británico para nuestro turismo en los últimos años. Entre un cuarto y una quinta parte del total de visitantes que llegaban a España antes de la pandemia. Y en esa misma portada informan también pues de cómo se buscan alternativas, de cómo AENA y el conglomerado de IAG buscan nuevas conexiones con Asia para competir con otros aeropuertos europeos, como pueden ser los de París o el de Frankfurt. Y en la prensa británica, claro. Pues aumenta el temor a un segundo verano perdido para la industria turística británica, dice el Financial Times. A lo largo de junio están previstos, porque siguen previstos, más de 1.800 vuelos entre el Reino Unido y Portugal, después de que las aerolíneas hubieran ampliado sus servicios para hacer frente a una demanda que creían que se iba a disparar este verano y que, según cuenta el Times de Londres, ha caído a plomo. De hecho, hablan de caos en los planes de vacaciones y cuentan cómo millones de turistas británicos anoche se apresuraban a cancelar vía teléfono y también a través de las páginas web sus planes de vacaciones en Portugal. Y allí en Portugal la decisión británica ha caído malamente, pero también ha caído malamente la decisión del gobierno portugués de abrir las puertas, sobre todo a los fans británicos que la semana pasada celebraban la final de la Champions League sin ningún tipo de medidas de restricción en Oporto. Dice que esta caída en desgracia de Portugal
es una denuncia de la condescendencia y la facilidad con la que el gobierno de Antonio Costa abrió las puertas de Portugal a los británicos, especialmente a quienes se dieron cita en Oporto para esa final del Champions y que ahora no logran justificar, no logran entender, dicen, la decisión británica. Habría que mirar en esa lógica de haber abierto las puertas sin ningún tipo de medidas cautelares. Pablo, volvamos a la prensa española y sigamos hablando de pandemia porque luego está la rebelión de algunas comunidades. Exacto, El Mundo interpreta en su portada que el gobierno ha querido imponer una alarma encubierta y reconstruye esa rebelión de las comunidades. ¿Cómo fue en la reunión del Consejo Interterritorial del miércoles? Aseguran que el representante de la Generalitat pidió tiempo para estudiar el plan que proponía Sanidad y hacer propuestas. Otros alertaron del peligro que ese plan de sanidad puede suponer para el turismo y otras se preguntaron por qué las medidas ahora son más duras que cuando teníamos una incidencia mayor del virus y estábamos en estado de alarma. Bueno, el caso es que este embrollo lleva a la prensa nacional a volver a hablar, a volver a debatir y analizar la gobernanza o la cogobernanza por la que apostaba el gobierno. El País opina que este sistema de gobernanza exige un mínimo de lealtad, que se puede debatir todo, pero que cuando se debate y se vota hay que acatarlo, hay que aplicarlo. Alerta este diario en su editorial que la actitud de las comunidades rebeldes erosiona la solidez institucional, alimenta la confusión ciudadana y debilita los instrumentos contra la pandemia. En ABC consideran que esa cogobernanza se ha demostrado ser una farsa. Acusa al gobierno de imponer restricciones bajo criterios políticos y no sanitarios y eso, cree ABC, puede generar agravios comparativos y caos jurídico. Y lo que afea la razón al gobierno es la supuesta inacción legislativa tras el estado de alarma, que según su editorial ha quedado en evidencia tras la sentencia de ayer del Supremo que tumba el toque de queda en Baleares. Y de nuevo en la prensa internacional, Bayo, dos nombres propios, me decías, sí. Netanyahu y López Obrador. López Obrador, el presidente mexicano, que este fin de semana va a ver si se reivindica o no su política de defensa de las clases más pobres en México con las elecciones de mitad de mandato. Un ensayo publicado en el New York Times por el economista mexicano Jorge Cepeda dice: López Obrador, pese a todo, México parece estar habitado exclusivamente, dice, por dos tipos de seres humanos, los que odian a su presidente y los que lo aman con todo tipo de cariño. Fascinado con los sentimientos encontrados que provoca, el mismo López Obrador ha alimentado esa polarización con una frase: o se está con la transformación o se está en contra de la transformación del país. Y el Washington Post habla sobre cómo la era Netanyahu se ha acabado y dicen: ¿verdad que sí? El primer ministro lleva un cuarto de siglo dominando la política israelí, un hábil político que va a vender, eso sí, cara a su derrota. No sabemos si su acoso a la oposición va a dar frutos, va a lograr ir a unas quintas elecciones, pero está claro que incluso aunque quedase fuera del poder, su sombra va a seguir siendo muy alargada. Gracias, Pablo, gracias, Bayo. A ti. Hasta luego. Ahora. Sigue por ahí Antón Meana, hablábamos antes. Estás por ahí, ¿verdad, Antón? Aquí seguimos, sí. Hemos hablado antes del público que regresa a las gradas, de la presentación de la candidatura. Ahora lo deportivo, en el encuentro de selecciones de hoy, España-Portugal, porque sigue el debate de los porteros y enfrente va a estar Cristiano Ronaldo. Correcto, porque no está claro cuál va a ser el portero de España en la Eurocopa, en el debut ante Suecia en la Cartuja, y muchas opciones para Robert Sánchez, el portero del Brighton, la Pantera de Cartagena, que no entraba en las quinielas en el mes de marzo, se coló en aquella lista y ahora compite con Unai Simón y con De Gea. Es la gran duda del equipo nacional. Ayer dijo Luis Enrique que van a jugar siempre con defensa de 4-4-3-3, que no le gusta cambiar el dibujo, y luego ver cómo combina el centro del campo, con Coque como jugador fundamental en esa demarcación, arriba la esperanza de que Morata esté goleador en este gran torneo, y como dices, enfrente a Cristiano Ronaldo. Portugal, la actual campeona de Europa, es el penúltimo amistoso, el último va a ser el martes en Butarque, antes de ese primer partido en la Eurocopa de Naciones. Vamos a confiar en que lo que pasó ayer no sea premonitorio, porque lo que ocurrió ayer es que en semifinales de la competición sub-21, la selección española, en el Campeonato de Europa, perdió precisamente frente a Portugal. Sí, y España era favorita, venía de ganar los últimos torneos y ayer jugó mejor que el equipo luso durante gran parte del encuentro, pero perdió al final 0-1, un golpe tremendo para el equipo de Luis de la Fuente. Tiene España una buena generación, liderados por Brahim, también está por ejemplo Brian Hill, futbolista del Eibar, que está
en la plantilla del Sevilla para el próximo año, Manu García del Sporting, Mingueza el central del Barça, pero no pudo con Portugal, una jugada polémica, un penalti claro que no pitaron a favor de España. Si hubiera VAR la cosa hubiera sido distinta, dice el seleccionador de la Fuente, Pedro, pero España no puede buscar excusa. Cuando gana en selección sub-21 lo celebramos. Ayer hay que dar la enhorabuena a Portugal, que como digo no fue lo mejor de lo mejor, pero se clasifica para la final contra Alemania, y España este grupo a pensar en los Juegos Olímpicos de Tokio, que tienen que jugar en el mes de agosto. Bueno, claro, si es que este verano va a ser intensísimo. Entre la Copa, los Juegos, qué bien os lo vais a pasar, nos lo vamos a pasar. Pues, oye, y Nadal, que sigue sumando victorias en Roland Garros. Que también tiene Roland Garros, Juegos Olímpicos, veremos si va a Tokio, pero que no falla. Ayer victoria nocturna ante Gasquet. Nos contaba desde París Zubiarraín que fue un partido un poco extraño, sin público, sin que nadie alentara a Rafa Nadal en cada acción, en cada punto, pero sigue con paso firme buscando, es que me da cosa decirlo, su Roland Garros número 14. Dilo. Es una máquina absoluta en la arena de París, y ojalá que siga con paso firme, Pedro. Oye, que pases buen fin de semana, Meana. Lo mismo, que tengas buen fin de semana, un abrazo. Venga, un abrazo. Y hoy vamos a cambiar el cine por la fotografía. La recomendación de hoy es una de las exposiciones ligadas a Foto España, es ese gran evento anual de la fotografía en nuestro país, y esta es una mirada al racismo de la que nos habla Marta García. El catedrático británico Paul Gilroy escribió en su libro Contra la raza que nunca hablamos de la identidad humana, y apelaba a un humanismo global por encima de las imposiciones narrativas sobre lo identitario. Elvira Diangani, comisaria invitada de Foto España, se apropia del título de ese libro en una exposición que reflexiona sobre la experiencia negra y lo racial. Olvidamos que todos somos seres racializados y que lo que estamos haciendo es que marginamos unas comunidades y que ellos son los que tienen la raza, que la raza las determina, ¿no? Cuando en realidad todos somos raza. La muestra acoge una instalación multimedia y la proyección de piezas audiovisuales de artistas de todo el mundo que exploran la identidad desde lo geográfico y lo poético, lo individual y lo colectivo, lo cotidiano y lo extraordinario. Entre esas piezas, la película de Rubén Bermúdez, A todos nos gusta un plátano, ganadora de esta edición de Documenta. Carolina Darias, ministra de Sanidad, muy buenos días. Buenos días, saludos cordiales. Ministra, varias comunidades han dicho que no van a cumplir las nuevas restricciones para la hostelería o el ocio nocturno. ¿Qué hará el Gobierno si no cumplen? Pues desde luego el Gobierno lo que hará es que los acuerdos del Consejo Interterritorial y más en declaración de actuaciones coordinadas son de obligado cumplimiento. Esta DAC es producto de un trabajo previo de 13 comunidades autónomas, y además es una DAC que recoge y actualiza o refunde la DAC existente, que parece que se olvida, porque teníamos el ocio nocturno cerrado el 14 de agosto del año pasado, y esta DAC posibilita una apertura gradual y progresiva. Por tanto, yo espero que cumplan, y si no lo hacen, pues tendremos que hacer que se cumpla. ¿Y cómo se va a hacer que se cumpla? ¿Cómo va a hacer el Gobierno que se cumpla si se resisten? Hay dos comunidades que han sido muy claras en el no al cumplimiento. Yo voy a estar siempre, Ángel, por intentar buscar el diálogo y el consenso, porque 11 comunidades autónomas son las que han propuesto esto. Quiero dejarlo bien claro. Esto no es un documento que ha puesto el Ministerio, esta ministra, encima del Consejo Territorial. Por cierto, como sí hicimos con la Declaración de Actuaciones Coordinadas del Puente de San José y Semana Santa. Fue un documento que llevó el Ministerio y esta ministra al Consejo Territorial. Este no. Este nace de un trabajo previo, que es muy importante. Un trabajo previo en el que participan 13 comunidades, porque así lo acordamos en el Consejo Interterritorial. Y se apuntaron quienes quisieron. Y por eso yo lo elevé al Consejo. Y además dije, someto a la consideración de este Consejo. Por cierto, un Consejo en el que algunas comunidades autónomas sí pidieron flexibilizar el ocio nocturno, y así se hizo, ampliando el horario de las 2 a las 3 de la mañana. Pero ninguna comunidad dijo flexibilizar otra cuestión respecto a otras cuestiones como la hostelería. Por tanto, lo que vamos a hacer es, primero, hoy firmar la orden, publicarla en el Boletín Oficial del Estado, una orden, como saben ustedes, comunicada, y a partir de ahí pues ya también estudiaremos las medidas a considerar. Pero, mire, no solamente se trata de un tema de pugna partidaria, yo voy a alejarme de esto, se trata de medidas sanitarias, se trata de consolidar los datos, se trata de mejorarlo, y se trata de ir a un objetivo compartido, 50 de incidencia acumulada. ¿Por qué? Porque es verdad que estamos en una situación óptima, pero hay que consolidarla. Los datos de ayer indican que estamos en estancada, es decir, estamos en una zona valle, como solemos decir, pero con algunos datos que tenemos que tener en cuenta. La positividad. Con carácter general, la positividad de la media es un 4%, pero hay dos datos muy importantes. Mayores de 50 está en torno a 1 o 2, pero menores de 50 está en torno al 7 o al 8%. Con algunas comunidades, que su incidencia acumulada a 7 días
está por encima de la de 14, el 50%. Por tanto, vamos a mejorar los datos, vamos a seguir luchando contra el virus, que es el único enemigo que tenemos, no tenemos otro. Esta ministra no tiene más que enemigos que el virus, un enemigo que tenemos que acorralar, que la vacunación nos lo está permitiendo. Hoy un nuevo hito, un hito fundamental, que es un éxito colectivo de país. Hoy 10 millones de personas con pauta completa. Por tanto, trabajemos juntos para derrotar, para consolidar los datos y para aprender de las lecciones del pasado. Pero en la segunda ola el gobierno tiene mecanismos si hay una comunidad que se niega en redondo a cumplir lo que se ha aprobado en ese Consejo Interterritorial. ¿El gobierno tiene mecanismos para obligar a que se cumpla? Los servicios jurídicos lo dictaminarán, pero yo quiero mirar hacia atrás. La DAC de Semana Santa, recuerden que también Madrid en el primer momento concretamente dijo que no la iba a cumplir y después la cumplió. Y la DAC de Semana Santa, ese documento, ese acuerdo para limitar algunas cosas, entre ellos el desplazamiento entre territorios, recuerden, fue efectivo para no ir a un incremento de casos considerable. Por tanto, es muy importante hacer una desescalada gradual y progresiva para ir a ese objetivo compartido del 50%. Y además, esta declaración de actuaciones coordinadas, quiero destacar también, si me lo permite, que es que sustituye a otras anteriores. Primero, la residencia de mayores, que parece que nos olvidamos. Esta DAC deja sin efecto una otra anterior que, restringía, el uso, las visitas de la residencia de mayores. Ya están libres de COVID gracias a la vacuna. Por tanto, es muy importante que esas residencias vuelvan a tener una actividad dentro de todas las medidas, por supuesto, pero bastante próxima en cuanto a visitas y régimen de la misma. Pero también el ocio nocturno, que estaba cerrado. Vistas estas reticencias de algunas comunidades, ministra, ¿es posible que haya cambios? ¿Puede haber alguna rectificación? Pero no hay rectificación. En cualquier caso, una DAC siempre está sujeto a cambios de otra. Yo cuando sometí a la consideración de este Consejo, pedí consideraciones. Le dije a los consejeros y a consejeras, cuestiones que quieran modificar, cuestiones que quieran plantear, pero nadie lo dijo. A mí me sorprende. Me sorprende esta cuestión cuando otras sí dijeron ampliar el ocio nocturno, el horario, pero no esto. En cualquier caso, un dato importante. El semáforo de ayer, el mapa de colores, para entendernos, la mayoría de las comunidades autónomas están en nivel 2 y en nivel 1. Por tanto, estas medidas permiten una flexibilización de las mismas, porque también el propio documento de semáforo, para entendernos, lo permite, que habrá que establecer una adaptación y una contextualización de distintos niveles. Desde luego, yo sí creo que tenemos que tener en cuenta una cosa: no nos podemos confiar. Necesitamos un marco de actuación común y las 11 comunidades autónomas que votaron sí, también piden un marco de actuación común. 11 comunidades autónomas que votaron sí. Y yo creo que es verdad que es difícil el consenso, yo siempre lo intento, pero lo que desde luego no es admisible es que en medidas sanitarias hay una pugna partidista como la que se está viendo. Escuche, ministra, lo que dijo ayer Isabel Díaz Ayuso, lo que dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid de usted. Yo es que creo que ya tenemos candidata en Canarias y eso es lo que está, es en la promoción. Si no, no se explica esto. Una decisión unánime imponiéndose sobre los presidentes autonómicos, y eso es unanimidad. Ese consejo no tiene ninguna validez para imponer. ¿Va a ser candidata usted en Canarias? No, Ángel, en absoluto. Yo tengo presidente de Canarias, tengo secretario general de Canarias y tengo candidato de Canarias que se llama Ángel Víctor Torres. Pero mire, en cualquier caso, me va a permitir que para mí esto no es política. Yo no entiendo en la política ni en la vida ni las desconsideraciones personales, ni institucionales, ni territoriales. Por tanto, esta ministra no va a entrar en eso. La política es otra cosa. La política es el respeto, y yo siempre lo voy a practicar, de cualquier persona, de cualquier representante, y más de una presidenta de una comunidad autónoma. Ministra, déjeme que le pregunte por otro asunto que se viene hablando mucho en estas últimas horas. ¿Habrá crisis de gobierno? ¿Qué sabe usted? No lo sé, yo lo que tengo claro es que este gobierno y el presidente a la cabeza estamos centrados en acorralar al virus, en acabar con esta maldita pandemia cuanto antes, en el objetivo más importante, en la campaña más importante que tiene, que es el reto de país, que es la vacunación. Hoy le digo 10 millones, lo vamos a alcanzar ese hito, y en la recuperación económica. En los próximos días la Comisión nos va a dar el visto bueno a ese plan de recuperación, transformación y resiliencia que va a suponer un antes y un después para la recuperación económica. La vacuna no solamente es la mejor arma sanitaria para combatir al virus, sino también la mejor y más potente arma de recuperación económica. Y el turismo es muy importante. Ayer tuvimos un palo del Reino Unido. Por tanto,
De ahí la importancia de ese objetivo de 50. Y yo insto a todas las comunidades autónomas a bajar la incidencia acumulada a 50. No es posible, inadmisible en los tiempos que estamos, normalizar una incidencia acumulada de 200, de 150 o las UCIs ocupadas por encima del 25 o el 30%. Trabajemos en eso y adoptemos aquellas medidas que nos van a permitir consolidar y mejorar los datos que tenemos de incidencia acumulada y de pandemia. ¿El palo del Reino Unido es irreversible, ministra? Pues yo no lo sé, Ángel entenderá, pero lo que sí sé es lo que está en nuestras manos. Lo que está en nuestras manos es adoptar aquellas medidas que sabemos que acorralan al virus, adoptar aquellas medidas que sabemos que lo mantienen a raya. Y está de nuestra mano, con la responsabilidad muy importante que tiene la ciudadanía, que lo quiero subrayar. Y también quiero llamar un entendimiento entre todos los responsables políticos. Estemos juntos en la batalla contra el virus. Alejemos las políticas partidarias y las medidas sanitarias que tenemos que abordar. Son medidas sanitarias que sabemos que algunas de ellas tuvieron una incidencia muy importante para el comienzo de la segunda ola, como fue el ocio nocturno. Trabajemos juntos para consolidar, pero especialmente para mejorar los datos. ¿Y para qué? Dejemos que las vacunas hagan su trabajo, que es que siga bajando la letalidad, como lo está haciendo de manera espectacular en nuestro país. Trabajemos juntos. En eso siempre habrá en contra de esta ministra. Ministra, ¿tiene previsto hablar en las próximas horas o con los responsables de sanidad o con los presidentes autonómicos de aquellas comunidades que están manifestando sus reticencias y su oposición abierta? Siempre hablo muy a menudo y de manera afable y cordial con los consejeros y consejeras que formamos el Consejo Interterritorial. Desde luego, le aseguro que esta declaración de actuaciones coordinadas ha venido de un trabajo previo de 13 comunidades, lo quiero destacar. No es una medida que haya impuesto el Ministerio, en absoluto, no es cierto. Como no es cierto que incidan otras medidas, especialmente las dos que le he comentado, el ocio nocturno, pero también las residencias, también todo lo que tiene que ver con la vacunación, muy importante esa coordinación, y también con ese estudio de seroprevalencia en COVID que nos da un plus muy importante. Yo siempre voy a hacer el diálogo abierto, mano tendida y sobre todo trabajemos juntos en derrotar al virus. Ese es el objetivo prioritario de este gobierno, no es otro. Es posible que otros tengan otros objetivos, lo sabemos porque nos dicen abiertamente, pero este gobierno y esta ministra no. Ministra Darias, gracias y muy buenos días. Gracias, saludos cordiales. Hola, muy buenos días. Hoy les saludamos desde Málaga. Nos hemos venido a hacer este Hoy por Hoy a la fábrica de la cerveza más tradicional de la Costa del Sol, la Cerveza Victoria. Aquí les contaremos la historia de esta marca, que es la historia de esas empresas pequeñas que consiguen hacerse grandes incluso en mitad de una crisis como esta. Pero hemos querido empezar con la ministra de Sanidad, porque la entrevista nos situaba ante los dos grandes asuntos de la actualidad para este viernes: el frente territorial que se le ha abierto al gobierno con las restricciones y la posibilidad de un cambio de ministros que impulse el Ejecutivo. El contexto en ambos casos es la pandemia y las perspectivas para este verano, golpeadas ahora por esa decisión del Reino Unido de dejar a Europa fuera de su lista verde. Un palo, ha dicho Darias aquí. Revisará la lista en 3 semanas, pero de momento Londres recomienda a los británicos que no viajen a España y que quienes lo hagan saben que van a tener que guardar cuarentena y hacerse 3 PCR a la vuelta. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. Londres deja pues fuera incluso a los territorios que, como Baleares, Canarias o la Comunidad Valenciana, tienen menos incidencia que en su país. Territorios que, como esta Costa del Sol, reciben a millones de británicos cada año. Estuvo anoche aquí en la SER en Hora 25 el embajador Hugh Elliot. Hemos hecho esa evaluación y también hemos decidido mantener en AMBA en este momento. O sea que en un futuro es posible que hubiera una decisión diferente para uno o dos de los archipiélagos que de la España peninsular. Pero hoy por hoy es toda España que desgraciadamente, pero necesariamente está en AMBA. La prensa británica recoge esta mañana las quejas de los operadores turísticos, habla de caos, luego lo repasamos a las 9. La ministra Reyes Maroto, que estuvo también en la SER, confía en que Londres cambie al fin de criterio. Es algo que nosotros esperábamos tener hoy. Los datos de Valencia, de Baleares, están por debajo de la incidencia acumulada del Reino Unido y por lo tanto pues no entendemos por qué no se ha tomado esa decisión, porque están dentro de los umbrales de confianza que el propio gobierno británico nos trasladó para poder abrir estos mercados. Le hemos pedido a Javier Ruiz que nos ayude a situar la importancia para el turismo de los visitantes británicos. Buenos días.
Buenos días. No entrar en la lista del gobierno inglés significa que no entren a España los grandes clientes del turismo español. El 22% del turismo es británico, son 4,5 millones de visitantes cada verano los que solían venir del Reino Unido y son los que más gastan en España, hasta el punto de que el sector de los hoteles calcula que se van a perder 400 millones de euros por cada semana de retraso y que en total el verano juega 7.000 millones de euros en manos solo del turismo inglés. Hay un segundo grupo de afectados y son las aerolíneas, que planteaban ya una vuelta al 60% de su capacidad y que ahora van a tener que reducir tanto frecuencias como contrataciones. Las 8 de Hoy por Hoy en SER Podcast. Le hemos preguntado a la ministra Darias por la posibilidad de una crisis de gobierno, que es un escenario que contemplan varias voces del PSOE y del propio Ejecutivo. Anoche la Moncloa envió un comunicado para decir que lo central ahora es para ellos salir de la pandemia, de la crisis y el reencuentro con Cataluña, y que el presidente Sánchez no está en rumores o comentarios. Se puede leer que solo él podría confirmar. No pone que los desmienta, pone que solo él, Sánchez, los puede confirmar. En el gobierno cuentan con los cambios, pero la pregunta es cuándo, si la remodelación llegará incluso en verano, después de los indultos. Inma Carretero, buenos días. Buenos días. Hay fuentes socialistas que aseguran a la cadena SER que lo lógico es empezar una nueva etapa en septiembre y que se produzca antes del verano, por tanto, una remodelación profunda del gobierno después de los indultos. Con los cambios cuentan en el gobierno y en el PSOE para encarar la segunda parte de la legislatura. Dicen que eso es de manual y que lo que está sopesando el jefe del Ejecutivo es el momento de hacerlos. Si adelantarse a lo que muchos veían más probable en el PSOE, que era el otoño, después del Congreso Federal del partido, que se celebra a mediados de octubre. Hay fuentes socialistas que creen que el gobierno necesita un impulso político y que esta remodelación puede amortiguar, en cierto modo, el coste de los indultos y ayudar a remontar en las encuestas. Anoche, por lo pronto, la Moncloa envió un comunicado recordando que el presidente está centrado en la gestión y que esta decisión solo le corresponde a él. Y mientras... queríamos saber si así se ha procedido en el caso de la señora Cospedal. Le agradezco la pregunta y, por supuesto, respeto muchísimo... Se fue a Ceuta Pablo Casado a esquivar las preguntas sobre Dolores de Cospedal, imputada esta semana por la Kitchen, a rodearse de simpatizantes en su rueda de prensa para ver cómo los suyos increpaban a los periodistas ante cada pregunta incómoda, para sumarse a ellos cuando reprochaban su trabajo a los reporteros. Estoy bastante de acuerdo con esos caballeros. Yo hace 4 meses dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar, que nada tienen que ver con mi responsabilidad como presidente del Partido Popular. Eso hizo ayer Pablo Casado, dar una comparecencia con fans que pudieran molestar a la prensa e intentar así que nadie le pregunte no ya por el pasado, sino por algo muy del presente, si le va a abrir expediente a Cospedal, como dicen los estatutos de su partido. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El PP emitía una breve nota minutos después de la rueda de prensa, asegurando que los asistentes eran ciudadanos congregados allí espontáneamente, no militantes del partido. Después, desde Génova, explicaban que Casado apenas pudo escuchar las frases que se dirigían a los periodistas, y a última hora de la tarde, el vicesecretario de Comunicación del partido publicaba un mensaje condenando abucheos e insultos. La pregunta que eludía Casado la respondía la presidenta del Comité de Garantías del PP, Andrea Levy. ¿Por qué a Jorge Fernández Díaz se le abrió expediente al ser imputado en Kitchen y a Cospedal no? Si es cargo público, en ese caso aplica el reglamento. María Dolores de Cospedal no era un cargo público. Según esta interpretación del PP de los estatutos, nunca se podría abrir expediente a un afiliado de base. Pero es que Cospedal no solo era secretaria general del partido en los años de la Kitchen, era también cargo público, presidenta de Castilla-La Mancha. Ha sido una de las noticias más comentadas de esta semana, el nuevo modelo de tarifas para el sistema eléctrico. Hoy es el 4º día ya con este sistema en el que hemos visto, como se preveía, por otra parte, fuertes diferencias en el precio. Pero el caso es que el kilovatio sigue disparado desde finales de mayo. Lo ha comprobado Eladio Meizoso. Desde el 26 de mayo, el kilovatio hora en el mercado mayorista solo ha bajado de 8 céntimos 2 días, por encima de los 6,5 de media en mayo, que ya fue muy caro, y prácticamente el triple que en febrero, en que no llegó a 3 céntimos. Se sigue atribuyendo a los precios del gas natural y los derechos de CO2, pero en los últimos días ha aumentado el diferencial con países vecinos, nos dicen los expertos. Facua pide a la Comisión de Mercados y Competencia que investigue. Y sobre estos precios de la energía disparados, el nuevo sistema tarifario hace que hoy el kilovatio hora pase de 13 céntimos en hora valle a 18 en hora llana y 29 en punta. Llegó a superar los 30 céntimos el día 1. Y el Ministerio del Interior ha ordenado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que
aumente los recursos para reforzar la lucha contra la violencia machista. Asistimos a un repunte que los expertos atribuyen al fin del estado de alarma. En las últimas horas, un hombre ha matado a su pareja, o una mujer de 48 años en Girona, y la policía investiga si la muerte de 2 jóvenes en Ibiza es también un caso de violencia machista. Tenemos mucho que comentar esta mañana, empezando por lo que nos ha dicho a las 8 la ministra de Sanidad, con la que hemos hablado de la rebelión de varias comunidades a las nuevas restricciones y también de esa posible crisis de gobierno, y todo eso lo vamos a analizar esta mañana, aunque con una perspectiva distinta, seguramente, Sastre, con una de las perspectivas más singulares que nos permite la gira que estamos haciendo esta temporada en la SER, porque hoy estamos en Málaga, en la fábrica de cervezas Victoria. Pregunta: ¿cómo puede una empresa modesta, dedicada desde hace años a producir esta cerveza, acabar convirtiéndose en una de las patrocinadoras de la selección española? ¿Cómo se hace para abrirse paso en este sector? En muchos viajes hablamos de la recuperación económica y hoy queremos explicarles pues cómo lo hace una industria tan vinculada, por cierto, a la hostelería. Así que nos va a conectar eso con las restricciones, la pandemia, en definitiva la actualidad, en este abierto en el que recibiremos luego al alcalde de Málaga y en el que, pues sí, con barriles, depósitos de fondo, con una barra muy cerca, incluso te diría que peligrosamente cerca, vamos a comentar la actualidad con quienes hoy nos acompañan, nuestros 3 analistas de hoy, que son Javier Aroca, Nacho Corredor y Emilio Contreras. Mira, y el que está más cerquita de la barra es Nacho Corredor. Buenos días. Buenos días. Por algo será. ¿Alguna anécdota con una fábrica de cervezas o algo así? No, pensaba que me ibas a preguntar si me he duchado hoy con agua fría y la respuesta iba a ser que sí. Así ha empezado mi día. ¿Sí? ¿Problemas en el hotel hoy? Sí. Tú también te has duchado con agua fría, pero en duchas distintas. Hemos estado toda la noche sin luz. Javier Aroca, buenos días. Hola, buenos días. ¿Ducha con agua fría o caliente esta mañana? Yo caliente, pero acordándome de Saramago, con ensayo sobre la ceguera. Una epidemia, doble epidemia sanitaria y epidemia de visión. Menos mal que me he sabido desenvolver como un auténtico guerrillero. Te diré una cosa, yo he descubierto que veo más en la oscuridad de lo que pensaba, ¿eh? Yo veo igual de poco con luz que sin luz, pero vamos, he sobrevivido. Emilio Contreras, buenos días. Buenos días. ¿Agua fría o agua caliente? Agua caliente. Agua calentita, y a ti te han subido a despertar y todo. Sí. Hombre, he avisado yo a la recepción. Digo que a lo mejor Emilio no nos viene. Sí, ya sabes, a tal señor, tal honor. Oye, yo no he tenido que echar mano a Saramago. Solamente a la lucecita del teléfono. Efectivamente, en cualquier caso hemos dormido la mar de bien, la cama súper mullida, las almohadas maravillosas, y el único problema es que se ha ido. Bueno, y un mosquito, por lo menos en mi caso, que me he hecho amigo de él. Pregúntale a Sastre por los mosquitos. ¿Así? Voy a pasar palabra. Oye, pues yo he tenido una noche feliz porque ni mosquitos ni historias. Ese es tu tipo sanguíneo. Sí, que no es dulce. Vamos enseguida con el análisis. No lo sé, no me probó a mí mismo. Vamos enseguida con el análisis de toda la actualidad, pero saben que antes, los viernes, nos gusta poner la semana así como en perspectiva, y esta semana ha habido algo que ha estado en todas las conversaciones. Es verdad que en muchos casos para hacer broma, a modo de chascarrillo, a modo de anécdota, pero que al final ha puesto sobre la mesa una realidad que a veces se olvida. Esta semana hemos hablado del precio de la luz, y quizás, Astre, ha llegado el momento de que hagamos la crónica de una plancha. A menudo la política se enreda en ideas abstractas y lo llena todo de vísceras, que es una cosa que se cita poco, pero explica mucho de lo que se oye, la visceralidad. Y así se va hablando de la libertad, la soberanía, los indultos. Aquí, cuando no es campaña, son vísperas de una manifestación en la Plaza de Colón, porque España se está rompiendo a cada rato, y ha resultado por eso tan singular que en medio de la tarifa plana de Apocalipsis fuera a abrirse paso un objeto tan prosaico, tan aborrecible, tan poco de spin doctors. Pero así es España, capaz de contar cosas a partir de una plancha. Yo oigo algunas cosas que en fin, me parece que son probablemente exageraciones, del mismo modo que hay memes en las redes sociales. Yo, desde luego, no recomendaría a mi madre que se levantara a las 2 de la mañana a planchar, ni para atrás. Se han hecho muchos memes y se han criticado mucho los memes, lo que da ya una primera idea sobre el humor. Pero a partir de la plancha se han propuesto otros debates aquí. El de la igualdad, por ejemplo, porque dice el CIS que solo 2 de cada 10 hombres limpian y cocinan en casa todavía hoy. Yo creo que algunas mujeres estaríamos dispuestas a pensar no tanto a qué hora se pone la lavadora y se plancha, sino quién plancha y quién pone la lavadora, que es el temazo. La pregunta, ¿por qué la plancha y no la lavadora? ¿Por qué nos dio por la plancha de madrugada en vez de hablar de la luz, el aire acondicionado, la calefacción? ¿Qué pasarán los pueblos a 40 grados que no puedan refrescar las tardes de este verano? El foco estaba en la plancha, tan intrascendente, tan superflua. Salen mejor las bromas con las arrugas que con el invierno de las familias pobres, vulnerables, se dice ahora. Hay que cumplir el acuerdo de coalición, incorpora reformas estructurales en el mercado energético que tienen como objetivo rebajar el precio de la luz de las familias consumidoras. La plancha era la energía,
y su acceso, pero ocurre que hay debates que a veces no tienen más remedio que aparecerse en broma, porque en serio no llegan nunca. Y así el rastro de los memes te recuerda que el precio de la electricidad está en España entre los más caros de la Unión Europea, que el 7% de los españoles pasó frío este pasado invierno, que lo que se ahorre, que no es tanto, es mucho para quienes pagan con retraso la factura, que son, por cierto, el 6%. Y lo que desde el Gobierno hemos querido hacer es justamente tratar de bajar el coste y el precio de la mayoría de los ciudadanos. Tenía algo de simbólico que fuera el trasto que allana las arrugas el que empezara a señalar las que se esconden debajo de tanto chiste. La arruga de la desigualdad económica, la pobreza energética, que serán menos viscerales, pero también explican muchos votos. ¿Cómo fue, en fin, que nos dio por la plancha cuando podría habernos dado por la nevera? Y la primera pregunta que es... No, espera, que está Eladio Meizoso, porque Eladio, buenos días. Hola, buenos días. Porque es verdad, como decía Sastre, que hemos estado dándole vueltas al chascarrillo, a la anécdota de la plancha, de si poníamos la lavadora al lado de la mesita de noche, pero no nos habíamos parado ni siquiera a mirar la normativa que en algunas localidades, Eladio, prohíbe poner la lavadora por la noche. Sí, un buen número de ciudades, hemos podido comprobar, establecen límites de ruido que están por debajo del ruido que genera una lavadora. Las lavadoras más silenciosas, por lo que estamos viendo, generan unos 50 decibelios. En la mayoría de las ordenanzas que regulan el ruido nocturno, el límite está entre 25 y 40 decibelios. Si nos ceñimos a grandes ciudades, con datos que nos aportan las cabeceras regionales de la SER, Valencia, Murcia, Bilbao, Vitoria, Zaragoza, Logroño, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, en algunos de estos casos, más allá de decibelios, se cita de forma expresa la prohibición de usar aparatos o electrodomésticos ruidosos por la noche. También, por ejemplo, en Barcelona, en Sabadell, en Badalona, hay comunidades autónomas como Castilla y León que tienen una norma general que pone el límite en 30 decibelios y pueden adoptar esa norma los ayuntamientos que lo decidan. También Galicia establece límites y hace referencia expresa al ruido de los electrodomésticos. Eladio, gracias. A vosotros. Claro que nos hemos estado entreteniendo en cuándo planchábamos, en cuándo poníamos la lavadora y detrás hay todas estas cuestiones que nos planteaba Sastre en su repaso. Bueno, porque yo pienso que todo lo que rodea siempre la energía eléctrica es una especie de arcano, ¿no? Una especie de argumentos incomprensibles y no solamente la factura. He anotado algunas cosas sobre los últimos despachos de agencias sobre la energía eléctrica y la crisis actual. Beneficios caídos del cielo, windfall profit, el coste del CO2, tecnologías inframarginales no emisoras, sistema marginalista. Bueno, ¿quién entiende nada de esto? No lo entiende nadie. La gente lo que entiende es que la luz ha subido un 44%. Y a eso es lo que no nos dan explicación. Por cierto, lo que sí me alegro es que por fin, cuando se hable de pobreza energética, ya pensemos no solamente en un frío Filomeno, que está bien, cuando haga frío Filomeno, pues hay pobreza energética, pero cuando hay 40 grados a la sombra y hay que ir a trabajar, por ejemplo aquí, en mi tierra, en Andalucía, aunque aquí hay un gran experto al que yo no le voy a quitar autoridad, que es don Antonio Yélamo, que es de Écija. Por tanto, él sería el experto aquí para hablarnos de este tipo de cuestiones, pero cuando uno está trabajando en el campo, es un jornalero o en cualquier trabajo manual aquí en Andalucía, y llega a su casa a las 2 a las 3 de la tarde, hartito, eslomado, como decimos aquí, de trabajar con una calor porque aquí la calor tiene nombre de mujer. Cuando llega a su casa y dice, no, yo no puedo poner el aire acondicionado ahora ni un ventilador, si es que lo tiene, porque es que es muy cara la tarifa. Es una indecencia, porque al final siempre, al final no deja de ser una manifestación de clase. El que tiene dinero y llega a Marbella a las 3 de la tarde le da igual, pero el que está trabajando y llega a su casa y hace una calor horrorosa no puede poner el aire acondicionado. Por eso nos planteábamos, Emilio, que muy a menudo nos quedamos en la espuma de la gaseosa de las cosas, es decir, no entramos en las cuestiones de fondo como la pobreza energética, como decía Sastre para terminar, ¿no? ¿Por qué nos hemos fijado en la plancha y no en la nevera, que muchas veces está vacía? Claro, pues la pregunta de fondo yo creo que es ¿por qué es cara la energía eléctrica en España? ¿Por qué es cara y por qué es una de las más caras de la Unión Europea? Eso tiene que tener una razón y un motivo, y en cuanto empiezas a desglosar esos conceptos difícilmente inteligibles o imposibles de entender, pues te das cuenta que hay una serie de cargas, hay una serie de impuestos que hacen que el recibo de la luz, aparte de otros costos, sea desproporcionadamente alto. Entonces ahí hace falta que los poderes públicos intervengan, analicen y vean por qué uno de los países menos ricos de la Unión Europea tiene la energía eléctrica más cara de la Unión Europea, o entre las más caras. Ahí hay un problema, ahí hay un desnivel,
Hay un desequilibrio y para eso están las fuerzas políticas y los poderes del Estado, para intervenir y ver cómo se arregla eso. Dejar esto a la libre oferta y a la libre demanda en un producto de primera necesidad como es la energía eléctrica es una temeridad, porque puede llevar a la indignación de la gente. El día de la entrada en vigor de la nueva tarifa eléctrica, en un ejercicio de militancia de la Barceló y de intentar poner voz en medio del ruido, puso un tuit que decía: ¿alguien piensa destacar que la nueva tarifa eléctrica baja los costes fijos o mejor aprovechar el desconocimiento para generar alarma? A lo que, para mi sorpresa, en vez de reproches de tipo técnico, un debate sobre la veracidad de la afirmación, en el mejor de los casos me decían, y eso responde parte de tu pregunta de cómo se abordan los debates, si llevaba rodilleras, y en el peor de los casos un señor lamentaba no llevar una escopeta el día que se cruzara conmigo. Por cierto, esos mensajes los denuncié a Twitter y Twitter me ha comunicado esta mañana que no los considera suficientemente ofensivos. Algo le pasó también a Joan Groizart, que es ingeniero por Cambridge y es una de las personas que lidera este proceso de transición ecológica en el gobierno, que tras hacer una explicación muy detallada no recibe otra cosa que insultos homófobos, ¿no? Y esto lo que evidencia de alguna manera es que algunos pretenden que el debate público se produzca en medio del barro, entre otras cosas porque en medio del barro, si el debate se produce ahí, los más cerdos son los que ganan, ¿no? Y yo creo que hay una cierta antiintelectualidad en el ambiente, ya sea a través del meme o a través de la agresión, que la vimos también cuando se aprobó la Agenda de la España 2050, en la que algunos que criticaban mucho que se estuviera pensando mucho en el corto plazo, cuando se hacía un ejercicio de largo plazo, lo ridiculizaban, ¿no? Dicho eso, desde luego es una iniciativa que no se ha explicado bien, pero que está englobada dentro de otras medidas que se han aprobado esta misma semana y por las cuales esta misma semana y como consecuencia de ello las acciones de las principales compañías eléctricas han bajado, porque las iniciativas, en suma, 3 medidas que se han tomado en los últimos días, van dirigidas justamente a abaratar el coste de la tarifa eléctrica. A mí una de las cosas que me ha llamado la atención es que se ha hecho mucha broma del horario de la plancha, de las distintas franjas. Ya existían las tarifas con discriminación horaria y yo la tenía, por ejemplo. Y yo no solo la tenía, sino que estaba pagando unos costes fijos más altos independientemente del consumo que hiciera. A partir de ahora, lo que esta medida va dirigida, uno, a generar más eficiencia en el consumo, a generar más autoconsumo también, y desde luego hay medidas compensatorias para facilitar el cambio de electrodomésticos, que es lo fundamental. Yo creo que el gobierno o quien mande aquí en este país en materia energética no se puede amparar en que la ciudadanía no entiende su lenguaje. Porque si no entiende su lenguaje la ciudadanía, lo que tiene que hacer es explicar su lenguaje. No basta con decir, mire ustedes que no entienden esto, no, pues si no entiende usted, hagan ustedes una pedagogía, pero con la terminología y las palabras de expertos que camuflan una realidad, como he dicho antes, y es que la luz sube el 44%, eso tiene que explicarlo el gobierno de alguna parte. Y por cierto, coincido en este caso con Emilio Contreras. Lo de este caso está muy bien. Y no, es que nos queda mucha tertulia por delante. En otros más también, pero en este caso concretamente, ¿en qué sentido? Tú no lo has dicho de la manera que lo voy a decir yo. Ante un bien que es público, hoy lo hemos podido comprobar cuando se nos ha ido la luz todo durante un día entero, una tarde entera, una noche entera en hotel, entonces nos damos cuenta hasta qué punto esto es un bien público, porque no podemos lavarnos, no podemos, en fin, hacer cosas, matar un mosquito, cargar el móvil. Ante este carácter público de un bien como la electricidad, ¿qué hace un gobierno democrático? Algún nivel de participación tiene que tener en la gestión, distribución, producción de la energía eléctrica. No estoy hablando de nacionalización al 100%, pero ¿por qué no? Pero lo que no puede ser es poner esto en manos del objeto de comercio y que estén negociando con nosotros y con nuestra salud económica y personal. Desde que el Partido Socialista fracasó en las elecciones de Madrid, después de esa apabullante victoria de Isabel Díaz Ayuso, desde ese 4 de mayo, se viene especulando con la posibilidad de que Pedro Sánchez acometa una remodelación de gobierno, pues para reimpulsar al propio Ejecutivo y a la agenda del Ejecutivo. Lo que hasta ahora eran, meras especulaciones, rumores. De alguna manera ayer se elevó la noticia a categoría de noticia con, más que un desmentido, un comunicado de Moncloa a unas informaciones que hablaban de una crisis de gobierno antes de agosto. Nieves Goicoechea, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Claro, porque Moncloa lo sitúa en el terreno de la rumorología, todo lo que se está diciendo sobre esa posible crisis de gobierno, pero, hombre, el hecho de que responda a estos rumores, a esas informaciones, yo no sé si ya lo eleva a categoría. Bueno, la verdad es que es algo un poco inédito, ¿no?, que Moncloa haga ese tipo de comunicados cuando hay simplemente crónicas políticas que hablan de posibilidades, pero bueno, lo cierto es que lo hicieron anoche, y es que el interés del gobierno, al menos de una fuente muy próxima a Sánchez, es
desmentir eso ahora, que vaya a ocurrir ahora. Hay una persona muy próxima a él que nos decía anoche que no le consta en absoluto que Pedro Sánchez vaya a hacer la remodelación del gobierno después de aprobar los indultos, porque el gobierno ahora en lo que está es precisamente en escribir bien esos expedientes para razonar bien los indultos que quieren realizar y para que el Tribunal Supremo ni la comunidad jurídica puedan desmentir o puedan, bueno, pues digamos desechar esas razones del gobierno. Eso es lo que le preocupa ahora mismo a Pedro Sánchez, pero es verdad que hay fuentes socialistas, que hay dirigentes que aseguran que lo lógico es que esa remodelación profunda sea antes del verano, después de los indultos y ya con la crisis sanitaria, con la vacunación ya encarriladas. El presidente, bueno, haría esos cambios profundos para encarar esa segunda parte de la legislatura. Eso sí que es verdad que se está hablando en los últimos meses, que debería cogerse impulso político una vez que ya empieza esa recuperación económica y la vacunación está encarrilada, pero estamos hablando de opiniones políticas de dirigentes y del gobierno, pero lo cierto es que en el entorno de Sánchez ahora mismo lo que preocupa sobre todo es hacer bien esos expedientes, además con la razón de la utilidad pública, es decir, basado en esa razón de que esto va a llevar a que haya en el futuro, bueno, pues una pacificación, digamos, del conflicto en Cataluña, se pueda encarrilar todo eso, pero ya te digo, Ángel, que lo que dice una fuente próxima, más allá de ese comunicado de anoche, es que ahora mismo, después de los indultos, no les consta en absoluto que se vaya a hacer. Así que en eso estamos. La palabra clave es ahora. Claro, la palabra clave es ahora, porque es verdad que hemos ido contando que para encarar esta legislatura que empieza ahora, según diría Yolanda Díaz, según ha dicho, y coger ese impulso político, bueno, pues dentro de eso está el Congreso Federal también del PSOE, en el que va a haber cambios en la Ejecutiva, y está esa crisis que más o menos situábamos en torno a eso, a después del verano. Pero el ahora o después del verano, eso, desde luego, ahora mismo en Moncloa lo que tiran el balón es para adelante y dicen que no le consta que eso vaya a ser, como decimos, después de aprobar los indultos, Ángeles. Nieves, gracias. Venga, hasta ahora. Esta mañana a las 8 en punto saludábamos a la ministra de Sanidad por la rebelión, después hablaremos de ella, de algunas comunidades autónomas a las medidas, a las restricciones adoptadas en el último Consejo Interterritorial, y le preguntábamos a la ministra, evidentemente, por esta posible crisis de gobierno, y ella no se aleja excesivamente del propio comunicado que ayer noche hacía público Moncloa. Lo que tengo claro es que este gobierno y el presidente a la cabeza estamos centrados en acorralar al virus, en acabar con esta maldita pandemia cuanto antes, en el objetivo más importante, en la campaña más importante que tiene, que es el reto de país, que es la vacunación. Hoy le digo 10 millones, lo vamos a alcanzar ese hito, y en la recuperación económica. Bueno, pues esta es la reacción de una de las ministras de ese gobierno. Nacho, es verdad que es una rumorología, es un rumor que llevaba unos cuantos días ahí dando vueltas, pero claro, cuando ayer por la noche Moncloa hace un comunicado, no pasa del rumor, bueno, ya lo eleva de alguna manera, como decíamos, a categoría de noticia. Bueno, se esperaba en cualquier caso que estos cambios se produjeran después del Congreso del Partido Socialista, que está previsto para octubre, ¿no? Que primero se hiciera el Congreso, que el partido marcara las líneas para los próximos años del Partido Socialista, y que luego hubiera una crisis de gobierno, y a tenor de las informaciones parece que no es exactamente así, pero tiene algo de sentido, ¿no? Entre otras cosas porque de facto la legislatura empieza ahora. La legislatura va a empezar en el mes de septiembre. Parece que han pasado años, pero solo hace 3 que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, y hace tan solo 1 año y medio que el actual gobierno echó a andar. Al cabo de 3 meses de iniciar esta legislatura, la pandemia cambió las prioridades, la lógica del debate público cambió por completo, y desde esta perspectiva el fin de la pandemia será una oportunidad para empezar la legislatura, para repriorizar, para retomar la agenda. De hecho, el anuncio reciente del Gobierno de España, o poner sobre la mesa la posibilidad de aprobar los indultos en relación a los políticos independentistas, es un ejemplo de la voluntad del Gobierno de recuperar la agenda, ¿no? Desde la moción de censura de Murcia había ido un poco a rebufo. Fíjate que no se habla mucho nunca desde esta perspectiva, ¿no? Pero la mayoría de ministros llegan agotados a este mes de mayo del 21. Pensad que la legislatura empieza en enero del 20, que han trabajado 24/7, que durante este tiempo
no han salido muchas noticias, pero miembros de sus gabinetes han tenido que ir porque es materialmente imposible y que por tanto probablemente haya hasta ministros que deseen que en algún momento se produzca ese cambio, y un gobierno de estas características, con 10 millones de personas inmunizadas, con la recuperación económica a la puerta de la esquina, necesita más energía para la nueva etapa, ¿no? Entraría dentro de la lógica, Aroca. Recordaba ahora Nieves Goicoechea la frase que dijo la ministra de Trabajo, ahora empieza la legislatura. ¿Entraría dentro de la lógica la posibilidad de esos cambios, de esa crisis de gobierno? Bueno, ha dicho una cosa, Nacho, que me ha sorprendido. Ha dicho que algunos ministros han llegado agotados en este momento. Y también. Yo creo que algunos ministros han llegado inéditos. O sea, que todavía hay algunos que no sabemos ni si han empezado a trabajar, ¿no? Y incluso yo pienso si algunos ministerios son necesarios y si algunos ministros sobran, porque ¿para qué? O sea que yo creo que el gobierno efectivamente está pensando en eso. Lo de los indultos es muy importante porque es un paso político de primer nivel, pero los indultos ocupan como máximo al Ministerio de Justicia, digamos un poquito también al Ministerio del Interior, al Ministerio de Administraciones Territoriales y desde luego al think tank del gobierno, pero el resto de la gente mientras puede seguir trabajando. Ministros y ministerios que tenemos todos en la cabeza, cosas que no ocurre. Luego, bueno, el gobierno lo que piensa, y yo creo que con muy buen criterio, que el éxito de las vacunas y los buenos resultados económicos no van a ser suficientes para resistir 2 años más ante la agresividad que muestra la oposición del Partido Popular y sus aliados, incluidos sus aliados mediáticos, por supuesto. Y bueno, tiene que hacer algunos cambios, porque evidentemente si el gobierno tiene, por ejemplo, 11, si pensáramos que es un equipo de fútbol, ¿no? Si tiene 11 jugadores, evidentemente uno será el portero y otro el delantero centro, el que mete los goles, pero evidentemente si tiene 11 jugadores, lo que no puede jugar con 5. Y yo creo que actualmente el gobierno está jugando con jugadores que todavía no se han estrenado. Vamos, las calzonas las tienen y las botas sin una mota de hierba. ¿En quién estás pensando? Bueno, no me gustaría yo decir, a ver si va a parecer que cesan y después ha sido por mi culpa, ¿no? Pero todos los no creo que tengamos tanta influencia. Sí, este programa tiene mucha influencia, porque a lo mejor algunos está ahora mismo con la libreta. Exacto. O como dice Nacho, a lo mejor justo porque lo dices no lo cesan. No, dice, alguno está con la libreta, eso dice, a ver lo que dice la Roca, ¿no? Yo no quiero tener esa responsabilidad en mi espalda, pero seguro, como tenemos unos oyentes y unas oyentes muy inteligentes, estoy seguro que ya saben a qué ministros me estoy refiriendo y a qué ministerios me estoy refiriendo, que son absolutamente inéditos y no están demostrando ni la utilidad ni la importancia que tiene que tener un ministerio dentro de la organización política de España. Vamos a hacer una pausa, luego tendrás tiempo, Emilio, de hablar de esta posible crisis de gobierno, y Nacho tendrá posibilidad si quiere responder, porque no estaba de acuerdo con el argumento de que hay algunos ministros, y sí es cierto, pero es verdad que son los ministros que más se han significado en la lucha contra la pandemia, como puede ser el ministro de Sanidad, como puede ser la ministra de Trabajo. Pero se han repartido el trabajo entre dos incluso, porque primero fue ella y después ha venido esta señora, incluso se han repartido entre dos. Pero hay ministros que con haber sido la mitad ya sería suficiente. Lo que no te habíamos escuchado a ti sobre esa posibilidad de una remodelación de gobierno, de una crisis de gobierno. Decía una cosa, Roca, ni el éxito de las vacunas ni la recuperación económica que empieza a verse serán suficientes para estos 2 años que quedan de legislatura. No, porque hay una serie de puntos o de acciones concretas de la línea del gubernamental que afectan a líneas sensibles, que afectan a la sensibilidad del país, de un sector importante del país. Hablo de los indultos, de la relación con Cataluña, y eso difícilmente se compensa con medidas económicas, ¿no? En el caso de que esas medidas económicas tengan un resultado rápido y eficaz. Pero, en fin, con independencia de eso y respecto al desmentido que el gobierno hizo anoche de una supuesta crisis de gobierno, yo me he acordado del viejo proverbio que dice: explicación no pedida, acusación manifiesta. Con lo cual pudiera ser que antes o después tal cosa ocurriera. Porque hay un hecho evidente, desde las elecciones generales de las autonómicas de Madrid hay una caída en la intención de voto del Partido Socialista. Todas las encuestas posteriores dicen lo mismo. Efectivamente, no solamente eso, sino que las encuestas lo vienen a confirmar, ¿no? Y eso es preocupante por 2 razones, ¿no? La primera, porque al gobierno tal caída le tiene que preocupar, pero sobre todo porque lo que hace es mantener la fragmentación electoral de la izquierda, así como la derecha
en este momento parece que tiende a una cierta reunificación, todavía lejana, pero por lo pronto Ciudadanos prácticamente está desaparecido del mapa, y lo que eran 3 partidos ahora son 2. Y además en las elecciones de Madrid, pues el Partido Popular ha sacado 65 diputados y Vox ha sacado 13 o 15, quiere decir que la diferencia se ha visto, mientras que en el segmento de la izquierda tal cosa no ha ocurrido, ¿no? Se ha fraccionado, están prácticamente igualados Más Madrid y el Partido Socialista, y Vox, bueno, Podemos está ahí pues también con una significación menguante, pero está ahí. Por lo tanto, el problema no es solo Madrid, son las perspectivas electorales, y además no creo que sea solo el gobierno o que sea fundamentalmente los ministros del gobierno, es la línea del gobierno, la línea política del gobierno, y eso tiene poco que ver con lo que hacen la mayoría de los ministros del gobierno. La línea la marca quien la marca. Y finalmente, respecto a lo que decía Nacho de ministros agotados, Nacho, tú no sabes lo agotados que estaban los ministros hace años, cuando ETA mataba a una persona cada 3 días y aguantaban el tirón. Lo cierto es que acaba una etapa y empieza otra. Esto es como muy evidente, ¿no? Y que desde esa lógica tiene sentido que el gobierno intente recuperar la iniciativa, y uno de los instrumentos que tiene es impulsarlo con un nuevo gabinete, ¿no? Además, han ocurrido cosas trascendentales en la coalición en las últimas semanas, y es que hasta entonces vicepresidente Pablo Iglesias ha ido, y por tanto se inicia una nueva etapa también en el seno de la coalición, e insisto, porque creo que es relevante. Hoy hay más de 10 millones de personas inmunizadas, hoy hay más personas ocupadas que en el inicio de la pandemia, y eso marca un fin de ciclo. Y respecto al agotamiento no de los ministros, ¿no? O sea, yo puedo coincidir y discrepar además con Aroca, no me importa, porque lo hacemos muy amistosamente. Yo puedo coincidir en que hay ministerios que sobran, y probablemente, y te invito a comer en el próximo bolo si no es así, va a haber menos ministros en la remodelación de gobierno, seguro. Va a haber menos. Seguro. Pero no es contradictorio con hacer un ejercicio de reivindicación también de los servidores públicos. O sea, ahora aquí tenemos hoy a un alcalde que ha pasado un año seguro dificilísimo, día y noche trabajando, y los ministros, lo siento mucho, pero no son ajenos a eso. O sea, yo no sé cuánto trabajaban los ministros hace 20 años, no lo sé, entre otras cosas porque no tenían mucha conciencia política, pero en cualquier caso, sí que sé, porque he vivido, porque conozco a algunos de las personas que han participado este año en el proceso de toma de decisiones, y sinceramente no es un tipo de vida que yo le desea a nadie. De todas formas, has puesto el ejemplo, voy contigo, Aroca, de un alcalde que yo no sé si tiene muchas ganas de dejarlo, y estará cansado, porque él ha estado también en primera fila. Ahora le preguntaremos, Aroca. No, sobre el agotamiento de los ministros y la crisis, yo creo, y también estoy dispuesto a comer contigo en caso contrario, que ¿A comer o invitarlo? No, convidar a Escote. Escote, que está la cosa muy mala. O igual paga la empresa, porque con la publicidad que estamos haciendo. Piensa que eres catalán, ¿eh? Sí, bueno, pues entonces, pero más generoso. Pues entonces te voy a tener que pagar yo, que soy de Triana. No, lo que estaba diciendo sobre el agotamiento. Hombre, a mí me da la impresión de que cuando el presidente de gobierno haga crisis, que es el que tiene la capacidad constitucional de cambiar o no cambiar al ministro, no está pensando en cambiar precisamente a los ministros más agotados, que son los que mejor servicio han prestado a su gobierno y a los propios intereses del Estado. Está pensando precisamente en ministros que no han prestado ningún servicio porque están inéditos, creo yo. Y efectivamente, yo coincido que probablemente una de las líneas del próximo gobierno es que sea más ligero. Creo que la exuberancia del actual gabinete de ministros no se corresponde con la realidad práctica de lo que es la sociedad española. ¿Por qué tenemos que tener tantos ministros, algunos para no hacer nada? Pero sí con la realidad de la coalición. Bueno, pero no, la coalición es distinto. No. Yo creo la coalición te obliga, Emilio, te voy a decir por qué, Emilio, porque el presidente del gobierno, y eso pertenece a la cultura de la coalición, y ahí todos los que nos están escuchando conocen coaliciones municipales de comunidades autónomas. El presidente del gobierno, que tiene la capacidad de cambiar ministros, precisamente no puede estar en contra del acuerdo de coalición. O sea, él no va a poder cambiar ningún ministro del coaligado. Cuando estamos hablando de crisis de gobierno, para hablar en propiedad, habría que decir crisis de una parte del gobierno. De la parte socialista del gobierno. De la parte socialista. Hombre, porque la otra parte puede mantener un ministro, pero cambiar el nombre. Claro. O puede simplemente llegar a un acuerdo, para reestructurar un poder, el poder coaligado,
que tiene poca visibilidad. De hecho, no voy a entrar en quinielas porque creo que se lo llevan a la melancolía al final, pero las quinielas que circulan habla de un ministro de la parte de Unidas Podemos de que posible sea uno de los que posiblemente sí, porque coincidan en el mismo análisis, cosa que sería de agradecer la coincidencia en la inteligencia de que hay algunos ministros o ministerios que sobran. Antes de que nos linchen a ti y a mí en redes, que los dos somos catalanes, que me llamo Ángels, que luego dicen que si decimos que vale, que quede claro. Sí. Vale. No, como he dicho, como he dicho que no pagamos los catalanes las cosas, bueno, y Aroca ha dicho tendré que pagar yo que soy de Triana. Bueno, vale, entendido. No, pero la primera propuesta es Cote. La primera propuesta es Cote. Venga, vamos con otra de las cuestiones antes de saludar al alcalde de Málaga, y otra de las cuestiones es el silencio de Pablo Casado. Ya saben que antes de ayer hubo imputación de la que fue secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y de su marido por el caso Kitchen. Había dicho ya Pablo Casado en su momento, no pregunten, porque yo no voy a responder, ni nadie de mi partido va a responder sobre algo que no pertenece a esta época del Partido Popular, sino que es de otra época. Ayer se fue Pablo Casado a Ceuta. Y en una especie de rueda de prensa / meeting, porque es algo que no es nuevo, lo hemos visto en algún otro partido, que se mezcla la rueda de prensa con la presencia de ciudadanos, la presencia de gente. Bueno, pues los periodistas hicieron su trabajo, que era preguntarle a Pablo Casado precisamente por qué pensaba hacer con María Dolores de Cospedal después de que se la haya imputado. ¡Pablo, tranquilo con el gobierno, presidente! Casado, quería preguntarle por otro asunto, por la imputación de María Dolores de Cospedal. Quería que la valorara, quería también saber si piensan abrirle un expediente y saber cómo cree que puede afectar esto a la imagen de su partido. Muchas gracias. Aquí silencio de Pablo Casado, pero se escucha el abucheo de la gente. Estoy bastante de acuerdo con esos caballeros. Yo hace 4 meses dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar, que nada tienen que ver con mi responsabilidad como presidente del Partido Popular, y mucho menos que tenga que ver con las preocupaciones que ahora tienen los españoles y la necesidad de soluciones como las que hoy hemos venido a aportar. Yo le voy a insistir en el mismo tema. Los estatutos del PP dicen que si un miembro del partido es imputado debe abrirse un expediente informativo. Queríamos saber si así se ha procedido en el caso de la señora Cospedal. Yo le agradezco la pregunta y por supuesto respeto muchísimo que insista, pero de verdad que mi compromiso con los valores que representa el Partido Popular en su servicio público siempre han estado vinculados a, como dije hace 4 meses, a hablar de lo que yo puedo valorar y lo que a mí me corresponde valorar, y no de cuestiones de las que no tengo ninguna información. Entonces le agradezco la pregunta, pero no le puedo responder nada más. No nos queda muy claro si era un acto político, si era una rueda de prensa. El caso es que los periodistas tuvieron dificultades para hacer su trabajo, y cuando dice Pablo Casado eso de estoy bastante de acuerdo con este caballero era una de las personas que estaba increpando a los periodistas porque, insisto, estaban haciendo su trabajo preguntándole. No fue sastre hasta la noche, cuando el Partido Popular, yo creo que fue consciente de lo que había pasado. Mira, pues si esto era el mediodía, a las 8:04, el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, tuiteó: reivindicamos la libertad de información y el derecho de los periodistas a hacer todas las preguntas, como siempre defiende Pablo Casado. Censuramos los abucheos e insultos que algunos ciudadanos anónimos han realizado en la comparecencia de Ceuta, pero estas declaraciones o esta actitud no es la que hemos escuchado de Pablo Casado, que en ningún momento dijo eso allí. Nacho, 2 planos. El plano del silencio del Partido Popular, algo que ya había advertido Pablo Casado con anterioridad, es decir, que no es nuevo. 3 planos. El segundo plano sería: no hace nada con María Dolores de Cospedal, a pesar de que está imputada y que los estatutos del partido hablan de la apertura de expediente, como ya ha pasado con otros miembros del Partido Popular. Y el tercer plano es convertir las ruedas de prensa en un acto político con gente. Sí, hay un fenómeno que con el pretexto de la pandemia y de tener que hacer ruedas de prensa al aire libre se está extendiendo, que es hacer ruedas de prensa con público afín. Un público afín que no solo observa, sino que además, en este caso lo hemos visto claramente, participa e incluso agrede, y probablemente con el objetivo de condicionar a los periodistas allí presentes, ¿no? Lo vimos en Murcia con Vox y con Santiago Abascal. En Sevilla también con Sevilla con también lo vimos, de tal manera que las ruedas de prensa se acaban convirtiendo en una suerte de meetings donde los periodistas son víctimas de la agresividad de los
fanboys y fangirls, ya sabes, ninguna tertulia sin su anglicismo, de manera que a lo que asistimos es una cierta degradación progresiva del debate público e interiorizar de forma normal que los periodistas sean abucheados por los militantes de los partidos sin que sus líderes, porque Pablo Casado no lo ha reprochado, al contrario, de hecho yo no había escuchado este corte en concreto y me ha llamado la atención. El que dice, estoy bastante de acuerdo con este caballero. Sí, sin que sus líderes lo reprochen es un mal síntoma, ¿no? A ver, dicho eso, algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué le cuesta tanto a Pablo Casado reprochar las conductas por las que Cospedal ha sido imputada? ¿Por qué? Y la pregunta es muy honesta. No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Se puede así romper con el pasado? ¿Por qué lo hace? ¿Le debe algo? ¿Se puede así aspirar a gobernar España? Y luego un asunto fundamental. No olvidemos por qué son las imputaciones y en qué contexto. Y es que, más allá de Cospedal, se está investigando un gobierno, que es el gobierno de Rajoy, que parece que usó recursos del Estado, fondos del Estado, funcionarios del Estado, para cargarse a alguien que podía implicar a dirigentes del Partido Popular en casos de corrupción. Eso es lo fundamental y Pablo Casado no quiere romper directamente con ello. No, sin duda que una parte de la oposición, en este caso de derecha, ha inventado un nuevo género que son las ruedas de prensa con CLA. No solamente con público, sino con público afecto, ¿no? Y ante eso hay que responder democráticamente, pero yo también creo que un periodismo digno debería de existir en este país también y negarse a algunas comparecencias a las que nos tienen acostumbrados algunos dirigentes políticos. Un poquito de dignidad hace falta también en el gremio, ¿no? Y que se niegue a aceptar este tipo de conducta. No veo yo un clamor periodístico en la profesión denunciando lo que pasó en Ceuta. Por tanto, esa es la primera reflexión. Sobre las preguntas que habría que hacer con respecto a la señora Cospedal, yo me sumo a las que ha hecho Nacho, pero la actitud de Pablo Casado esquiva, lo conduce a una situación complicada, porque él no es Luis Enrique ni la señora Cospedal es Sergio Ramos. O sea, que está obligado a responder, porque no es el seleccionador que tiene que... No, tiene que responder ante una persona que está imputada, además por delitos muy graves, y que ha sido ni más ni menos que secretaria general del partido, una de sus antecesoras, ¿no? Y quien facilitó su victoria en unas primarias. Y que ha sido ministra de Defensa y ha sido presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Y no puede decir, yo no tengo nada que ver con esto. Usted es el presidente, como aquel chiste del director del colegio, ¿no? Usted es el presidente del Partido Popular y, por tanto, usted es el principal militante del Partido Popular que tiene que velar por el cumplimiento de los estatutos, ni más ni menos. Después podrá estar su amistad, su dependencia o su lealtad o sus compromisos, pero usted como presidente del Partido Popular tiene que aplicar los estatutos, y esta señora está ahora mismo, digamos, en un ilícito estatutario. Abierto, Nacho Corredor, Emilio Contreras y Javier Aroca, y saludamos, ya estaba aquí hace un ratito escuchando, siguiendo la tertulia de esta mañana en el Hoy por Hoy del Abierto, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, un placer estar con vosotros. Para mí también, porque el año pasado hicimos exactamente esto desde la distancia. Eso es. Usted estaba en el estudio de Ser Málaga, Eso yo estaba es. en Gran Vía, no podíamos viajar entonces, y es un gusto reencontrarnos cara a cara en esta época, justo cuando va a empezar el verano. Alcalde, llevamos desde ayer midiendo el impacto de la decisión del Reino Unido de mantener España fuera de la lista de destinos seguros. ¿Cómo afecta esto a una ciudad como Málaga? Le afecta mucho a Málaga, ciudad, y a la provincia de Málaga entera, ¿no? Porque el turismo británico siempre ha sido aquí el primer mercado emisor, ¿no? Tenemos que esperar que en la próxima evaluación que hace, me parece, a final de junio, estemos con el semáforo verde y podamos normalizar el tema. Es lo que puedo decir en ese sentido. Y esforcémonos todos en el plano local, regional y nacional, y el plano de la sociedad en general, para hacer las cosas de tal manera que cumplamos los parámetros que el Reino Unido parece que tiene establecido en ese tema, aunque hay dudas de cuáles son exactamente, ¿no? Pues si quiere, me imagino que tengamos menos incidencias, más seguridad, por tanto, para sus ciudadanos, aunque nosotros también queremos que ellos vengan con toda la seguridad del mundo, ¿no? Claro. Porque empiezan a notar un poco la recuperación del turismo. Sí, por supuesto, sobre todo nacional, pero también de algunos otros países. Y Málaga tenemos ahora mismo abierto más del 80% de las plazas hoteleras, ¿no? En viviendas turísticas es más difícil saber cuánto, pero calculamos que más de la mitad también, además de una oferta interesante. Y la ocupación en fines de semana es muy alta, 90-100%,
los que están abiertos, ¿no? Y el resto de semana está en torno al 60%, que francamente, bueno, algunos 70 inclusive, ¿no? Y la sensación también en general es de recuperación. Todavía no es, ni mucho menos 100%, es evidente, ¿no? Todavía no se ha recuperado la normalidad en materia de empleo, en materia de alegría de gasto, pero vamos camino de ello. Y yo espero que a lo largo del verano, y lo que queda el año seguro, pero en fin, a lo largo del verano todo esto vaya mejorando. ¿Comparte usted las críticas de algunos presidentes autonómicos de su partido, el presidente de Andalucía, entre otros, por la forma como el Ministerio de Sanidad está gestionando esta fase de la pandemia? Es un tema difícil, hay que situarse con más datos de los que yo tengo sobre este tema, ¿no? Y entiendo que las autonomías están más cerca del territorio, más cerca de los problemas, y lo que cada una opine y decida me merece mucho respeto, ¿no? En este sentido. El gobierno a lo mejor podía haber optado por una norma general, estado de alarma, qué sé yo, algo que hubiera permitido una uniformidad total, ¿no? Pero si hay digamos, dejar en manos de la autonomía, aunque haya como un acuerdo, un intento de acuerdo, ¿no? Que no ha sido de consenso porque unas autonomías han opinado de una manera y otras de otra, ¿no? Yo trataría de respetar ese tema, digo sinceramente, y tratar de colaborar cada uno en nuestro plano en lo que se haya decidido por cada autonomía para ir mejorando, ir viendo con rapidez y con, digamos, rigor también, ¿no? Cómo evolucionan los datos día a día, ¿no? Y cambiando impresiones con la frecuencia necesaria para consensuar el tema en lo posible, ¿no? Si las autonomías que no han estado de acuerdo con la postura mayoritaria vieran necesario apretar más en el tema porque los números no bajan, etcétera, pues habrá que hacer algo en ese sentido, ¿no? Pero también hay que dejar ahí un margen de confianza en los gobiernos que están más cerca de los problemas. Siempre el local está más cerca de los problemas que el regional más cerca que el nacional y el nacional más cerca que el europeo. Yo esa teoría la he explicado más de una vez para la descentralización que no se hizo en España. Usted, para lo local, que es el que está más cerca de los problemas, en algún momento durante las diferentes fases que hemos vivido en esta pandemia, ¿hasta dónde se acuerda en lo que decidía el regional? ¿En qué momento, digamos, no estábamos de acuerdo con cosas parecidas? ¿Quiere decir? No, sí, en qué momento desde la Junta les llegaba unas restricciones que usted, que está sobre el terreno, decía, hombre, a lo mejor no hace falta tanto. Alguna vez, pero en general yo creo que las autonomías han estado bastante acertadas en este proceso, teniendo presente que ha sido una etapa muy nueva, felizmente es la primera vez que ha ocurrido, ¿no? Una tragedia sanitaria como esta, ¿no? Un problema tan fuerte. Y en general yo creo que han estado acertando cada uno en su plano, ¿no? Y creo que este tema debe estar ahí, el gobierno ayudando en todo lo posible, ¿no? Que las cosas marchen bien, garantizando pues el tema de las vacunaciones, que ya están llegando en cantidades muy fuertes, las dosis que llegan gracias a la gestión europea que se ha estado haciendo, ¿no? Y yo creo que ese es el papel que hay que hacer. Alcalde, cuando mira hacia adelante, piensa en qué momento, si es que se pueden recuperar los parámetros del pasado turístico en una ciudad como esta. Porque entiendo que en medio se habrán quedado negocios, se habrán quedado restaurantes, se habrán quedado bares, se habrán quedado hoteles. ¿Piensan que en algún momento esto volverá a ser como antes? Yo creo que sí que llegaremos a ser como antes y mejor que antes, porque se seguirá creciendo, no cabe duda, haciendo las cosas bien, ¿no? En turismo no hay que crecer solo en número, sino sobre todo en calidad. Me parece que eso es esencial, ¿no? Eso vale para toda España, muy especialmente para zonas como el sur y para Málaga en concreto, ¿no? Málaga tenemos un tamaño de ciudad que no es capaz de acoger millones y millones de turistas. Tenemos una capacidad de acuerdo con nuestro tamaño y por lo tanto tenemos que hacer una apuesta muy clara en ese sentido. Pero creo que sí que seguirá recuperándose el empleo y por tanto es evidente que primero son las empresas, o al mismo tiempo, ¿no? Pero el dinamismo de Málaga en esta materia ha sido muy intenso, hemos crecido más que ninguna otra ciudad en materia de turismo de ciudad durante los últimos 15, 20 años y esa dinámica seguirá. Siempre he pedido que se hiciera un esfuerzo de preparación, aprovechar el tiempo de parada para preparación en el plano profesional, tanto todo lo que podíamos hacer en la plantilla de cualquier empresa y los directivos también, ¿no? Y en esa línea lo que ofrece ahora los posibles cursos de transformación digital, que hay que agilizarlos al máximo. Nosotros tenemos unos cuantos en marcha en el marco comunitario anterior, para pymes y para personas desempleadas, etcétera. Hay que sacar el máximo partido. La brecha digital en materia empresarial en España hay que cubrirla y no podemos estar en inferioridad de condiciones con otros países. Déjeme que cuente una cosa a los oyentes que están en casa, es que estamos en una fábrica de cerveza y yo creo que han puesto en marcha la planta embotelladora ahora mismo, la máquina embotelladora, y se oyen unos ruidos para que los oyentes sepan exactamente
España. ¿Qué es lo que está pasando? Por cierto, ¿usted conoce la cerveza Victoria? Sí, claro. ¿Es cervecero? ¿Le gusta la cerveza? Sí, suelo tomar 0,0, ¿eh? Bueno, yo creo que también la tienen, porque yo ayer vi en los tiradores también la tienen. Pero está bien recuperar marcas que vinculan tanto a la ciudadanía con una marca. Así es. Hubo una cerveza Victoria aquí, una fábrica, digamos, de hace casi un siglo, que luego cae hace unos 50 años o así como empresa y pasa a otras empresas, y luego pues la empresa propietaria ha querido crear esta fábrica como un símbolo de lo que fue. De lo que fue. Alcalde, usted ya me lo estaba apuntando ahora, pero por ponerlo también en contexto, nos comentaba ayer un compañero de Ser Málaga que esta ciudad quiere ser, usted me hablaba ya de proyectos tecnológicos, pero convertirse en un imán para proyectos tecnológicos de primer nivel. Yo no sé si es un nuevo camino también, no pensar en alternativa al turismo, que quizá también, sino de que se complemente con el turismo. Siempre lo hemos visto así, siempre hemos creído que el hacer una ciudad atractiva para el turismo es atractiva también para el talento emprendedor e innovador. Y para ser atractiva para el turismo, permítame que me remonte a que lo primero es hacerla atractivo para la gente que vive en ella. Siempre me he expresado en esos términos. El éxito de Málaga en el plano turístico que hemos tenido es porque hemos construido entre todos una ciudad con una oferta cultural potente, una ciudad que cuida sus jardines lo más posible. Todavía quedan cosas por mejorar, evidentemente, que esté limpia lo más posible, aún quedan cosas por mejorar, evidentemente, rehabilitada en su patrimonio, en todo lo posible, y peatonalizada, una ciudad amable, acogedora, etcétera, preparada, educada, y todo eso se consigue para los malagueños, también para los que vienen, en todos los sentidos. Si tenemos unas condiciones naturales muy buenas de clima, de paisaje, de estar junto al mar Mediterráneo, con lo que se supone, etcétera, es evidente que esa atracción de talento, emprendedor, innovador, es más fácil. Si tenemos una universidad joven, pero muy especializada en materia tecnológica, ingeniería de telecomunicación, ingeniería informática, un polo de contenidos digitales que desde el Ayuntamiento hemos impulsado, con Red.es del gobierno, ¿no? Gobierno anterior, el gobierno actual sigue en esa misma dinámica de apoyo al polo de contenido digital, pues las empresas van apostando. Un parque tecnológico creado desde el año 92, junto a Andalucía y nosotros y el Ayuntamiento, pues todo eso ayuda, evidentemente, ¿no? Y ya pues hay una dinámica casi de círculo virtuoso, ¿no? Quedan cosas por hacer, pero vamos consiguiendo hitos importantes. Recientemente ha habido algunos que están en la memoria de todos, ¿no? Que fue la decisión de Google, de Decra también, de TDK, de varias empresas, de Globant, que erigió Málaga, y ahora Vodafone, que ha estado muy bien ese 600 puestos de trabajo, creo que me decían el otro día, que supone... Sí, en los 2 primeros años, casi 18 meses, y luego podrá a lo mejor crecer más, las cosas van bien, ¿no? Espero que vaya muy bien, ¿no? Y eso da una imagen que se convierte efectivamente en un elemento de atracción, y eso ha estado siempre detrás, y ha estado paralelamente. El concepto Club Málaga Bali se acuñó allá por los años 2006-2007, ¿no? Tiene antigüedad, ¿no? Es una marca que hemos tratado que vaya prosperando. Y aquí en esta materia hemos tenido, en el último éxito de Vodafone, pues un trabajo muy bien coordinado y muy leal de cooperación de todas las administraciones, como debe ser, no solo a la local, también la autonómica, la nacional, ¿no? Así es como se trabaja, ¿no, alcalde? Así debe ser. Esa lealtad en el plano institucional y colaboración es lo que la gente quiere, ¿no? Hemos tenido pues a Nadia Calviño haciendo sus escritos muy comprometidos en la harina para el dossier, el presidente de la Junta, Juanma Moreno también, y nosotros, claro, lógicamente desde el Ayuntamiento de Málaga, y los equipos técnicos de cada una de las 3 administraciones colaborando para ver qué es lo que podíamos contestar a los cuestionarios que nos planteaba Vodafone, a una serie de ciudades, y donde al final pues nosotros hemos sido elegidos, y eso te da, pues bueno, mucha satisfacción, respaldo, y yo creo que un orgullo que me encanta compartir con los vecinos de Málaga y también de Andalucía y de España, pues es un éxito colectivo de todo. Déjeme que le pregunte por lo que veníamos hablando en el análisis. Usted es alcalde del Partido Popular, ¿es de los que cree que Pablo Casado no tiene nada que decir sobre la imputación de María Dolores de Cospedal? Bueno, yo creo que una respuesta es decir, la presunción de inocencia está para todos, también para la señora Cospedal, siempre se puede decir, creo que cabe decirla y no pasa nada por decirla. ¿Y dar más explicaciones? ¿O explicar, por ejemplo, por qué no le abren un expediente cuando en los estatutos del partido se contempla que se abra expediente a quien está imputado? Yo es que no sé si eso es así, porque la palabra imputado, que parece es simplemente investigado. Bueno, es lo que antes era imputado, ahora se llama investigado, pero alcalde, es lo que antes era imputado. Sí, por eso digo, investigado es que se investiga y después verá si hay avance, se consolida el tema, en cuyo caso ya sí sería algo más, a lo mejor, necesario de hacer una actuación
que los estatutos digan, pero siendo investigado, yo lo he vivido aquí en Málaga, algún caso que ha podido existir, no es un tema que deba de preocupar a nadie, ni a la investigada, ni a los que estén en relación con el tema. Pero usted, como político que lleva tantos años en activo, ¿usted es de los que prefiere dar la cara, dar explicaciones, responder a todo lo que sea, o de los que prefiere, bueno, vamos a dejarlo pasar? No, siempre es bueno responder. Yo nunca he eludido ninguna pregunta, ni en repreguntas, a veces sucesivas, no segunda, sino tercera y hasta cuarta casi. Pues ya, si repite mucho ya acumula, o digamos, acapara el tiempo solamente un periodista cuando hay una rueda y varios, pues hay que decir, hombre, otro puede haber que pregunte también, ¿no? Pero nunca he eludido ninguna pregunta, ¿no? Precisamente recuerdo ahora mismo una periodista de la SER, de aquí de Málaga, con la cual tengo mucha simpatía, pero que me aficionada a repreguntar. O era aficionada cuando teníamos ruedas presenciales. Es nuestro trabajo, alcalde. Sí, lo sé. Y yo siempre contesto a ese trabajo, siempre. Alcalde, si el partido se lo pide, ¿usted estaría en la manifestación del 13 de junio en la Plaza de Colón contra los indultos? Muy difícil que tenga tiempo, lo digo sinceramente. Es un tema, vamos a ver, si me pregunta directamente qué pienso de los indultos, se lo digo, porque me hace una pregunta indirecta por la manifestación, y eso dependerá de mi agenda, pero creo que es un tema que hay que abordar, que es necesario abordar, pero que se abordaría con más posibilidad de acertar, del punto de vista del interés general de España, de resolver el problema territorial en relación a Cataluña, si se abordara desde un gobierno de amplia base. Y esto lo he llegado a escribir, inclusive en un artículo. Gobierno PSOE-PP, y más fuerzas inclusive, planteado desde las elecciones últimas, se formó el gobierno en enero del 19, que no dependiera de las fuerzas, digamos, de signo nacionalista o independentista, tendrían una capacidad de decidir que tendría más entendimiento, digamos, sería más entendible, ¿no? Porque hay que cerrar esas heridas, evidente, pero creando también un contexto nuevo en Cataluña donde la educación no sea el fomento del odio o el distanciamiento para España, es obvio, eso tiene que estar de hace muchos años planteado, negociado, firmado. Historia de España, lo que diga la Real Academia de la Historia, no lo que se le ocurra a cualquier político de cualquier nacionalidad, ¿no? Lógico, si no estamos creando cohesión en España, ¿no? Y bueno, hay más cuestiones, ¿no? De un juego limpio, que no lo ha habido. No ha habido lealtad a la Constitución que se votó, se apoyó y se votó, que se negoció. Yo estuve en la etapa constitucional por diputado Dulce de por Málaga y vi cómo participaban las fuerzas nacionalistas. La participación de Miguel Roca fue excepcionalmente importante, y cómo votaron y cómo salió más del 90% de sí, ¿no? En Cataluña. Cómo todo eso se ha ido perdiendo. Chocante, llamativo, poner remedio a ello. No es positivo. Cataluña puede y debe ser, digamos, la parte más de avance modernizador de España. ¿Por qué no? Pero dentro de España, como es natural. Y eso es maravilloso para Cataluña. Y podemos competir en ello, porque también desde aquí podemos modernizar España, ayudar a modernizar España. Alcalde, de hecho lo están haciendo. Le interpelaba yo antes cuando estaba ahí al lado de la barra, no tomándose una cerveza, cuando decía Nacho Corredor que los ministros estaban cansados. ¿Cuánto cansa gestionar una pandemia, alcalde? Pues cansa, pero al mismo tiempo es estimulante cuando ves que se resuelven las cosas y que eres útil. Lo importante en la política es sentirte útil. Y si tú consigues, en el caso de Málaga, pues colaborar con la administración autonómica y central en tener elementos de protección sanitaria, que lo hicimos en los primeros días, y colaborar con los test rápidos de antígenos que hemos comprado para poder crear espacios de más seguridad, etcétera, y en política social, de cohesión social, y luego de reactivación económica, con foros que aglutines, y llevar tranquilidad y llevar esperanza a la gente, pero no en palabras vanas, sino realidad. Eso es hermosísimo, eso no te cansa. ¿Y tiene fuerzas para volver a presentarse? Yo ahora estoy en lo que estoy, permíteme que diga esta Todos frase. me contestan lo mismo, me contestan lo yo mismo. Siempre digo esto, porque esta pregunta me la vienen haciendo a mí desde hace ya 2 legislaturas, si me permite, o 2 vidas corporativas, porque la palabra legislatura no sería la apropiada en el mundo municipal, ¿no? Y es verdad, cuando estás absorbido, y ahora más que nunca, por los problemas actuales y por los proyectos actuales, etcétera, que son muchos, a ellos centro mi atención. Tiempo habrá de ver el tema, ¿no? Y dependerá de muchos factores, de cómo te sientas, de ánimo, de ilusión, tengo sobrada, de proyectos, tengo sobrado, de afecto de la gente, entiendo que hay, pero también tengo que medir las fuerzas en alguna medida, ¿no? Quizás tenía que trabajar un poquito menos, para desde el punto de vista de horario, ¿no? Ayer, por ejemplo, estábamos en el Festival de Cine, que empezaba anoche, sí. ¿no? Y aquí ha estado a primera hora de la mañana. Y el festival duró hasta tarde, ¿no? Eso, yo antes me gusta caminar un poquito por la mañana, con lo cual yo me he levantado a las 6:30 esta mañana, después de estar en el festival. Bueno, pero se hace con gusto ese tema, ¿no? Un festival del cual nos sentimos muy orgullosos, en su 24ª edición, que es el primer acontecimiento cultural de Andalucía, según la Fundación Contemporánea, y el 11º de España, que por la cantidad
serie de acontecimientos y momentos que hay estelares de la vida cultural española, no está mal, ¿no? Y donde también es un ejemplo de colaboración. Tuvo el ministro de Cultura ayer aquí, tuvo la consejera de Cultura, no pudo venir el presidente de la Junta, que tenía propósito de venir, porque está saliendo de su confinamiento. Sí. Y bueno, y hay una colaboración también del punto privado interesante, ¿no? Público-privada es un buen ejemplo, y la institucional funciona también muy bien. Hablaremos después del Festival de Cine de Granada. Yo le agradezco muchísimo de Málaga. No pasa nada, de Málaga. Esto me tenía que pasar en algún momento. Festival de música. Me tenía que pasar en algún momento. Alcalde, muchísimas gracias. El año pasado, insisto, cuando hablamos desde la distancia, yo dije, ojalá el año que viene podamos estar ahí en Málaga. Pues aquí estamos. Muchísimas gracias. Yo me alegro muchísimo que esa previsión se hiciera y que otra vez que vengáis, no sé si el año que viene será posible, espero que sí, sea ni siquiera entrando con mascarilla, sino haya que quitársela directamente. Y podamos abrazarnos, alcalde. Por supuesto que sí, ayer. Muchísimas Queridos gracias. amigos, un placer. Ahora vamos a seguir en el análisis sobre algo que también le preguntábamos al alcalde de Málaga, sobre ese silencio de Pablo Casado cuando se le pregunta por la imputación de María Dolores de Cospedal y el contexto de ese silencio, que es en una rueda de prensa que al final se convierte, como decía Nacho Corredor antes, en un mitin. Pero llevamos, voy a hacer una conexión con Barcelona porque llevamos días pendientes de cuándo iba a ser la primera conversación entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès desde que Pere Aragonès asumió la presidencia de la Generalitat. Ya sabemos, Albert Prat, buen día. Buen día. Ya sabemos que esa conversación va a ser hoy. Sí, según fuentes conocedoras de los preparativos, consultadas por la SER, los dos presidentes hablarán a lo largo del día de hoy. No sabemos, Ángeles, la hora exacta de esta llamada telefónica entre ambos que han cerrado los dos equipos a lo largo de los últimos días. Era una conversación inminente. Pere Aragonès, recordemos, fue investido nuevo presidente el 21 de mayo y a pesar de que han intercambiado varios mensajes con el presidente español, estaba pendiente este contacto telefónico. Según fuentes de su entorno, la intención de Aragonès es trasladarle a Sánchez la urgencia de retomar cuanto antes la negociación del conflicto político, pero antes de volver a reunir la mesa de diálogo se prevé un encuentro a solas entre los dos presidentes. De momento no está decidido si en la Moncloa o en la Generalitat. Además, el nuevo presidente catalán también tiene previsto comentarle cómo quiere gestionar los fondos europeos y también la recuperación económica. Esta conversación llega a pocos días de que Sánchez viaje a Barcelona porque participará el lunes por la mañana en un acto de la patronal Foment del Treball y en las últimas horas la incógnita es si coincidirá con Aragonès porque de momento la Generalitat no ha confirmado qué representante enviará a este acto. Albert, gracias. A vosotros. Hasta luego. Esa conversación pues se va a producir hoy entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Y vamos a retomar todo lo que tiene que ver con el Partido Popular en esos tres planos que planteábamos antes: el silencio de Pablo Casado, la propia imputación de la que fue secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y bueno, y el entorno de las ruedas de prensa que parece que se ha convertido en algo habitual para más de un político. Lo citaba Nacho Corredor, no es la primera vez que lo vemos, lo hemos visto con Pablo Casado en Ceuta, mezclando rueda de prensa con la presencia de público o de CLA, como decía antes Javier Aroca, pero es que ya lo habíamos visto anteriormente con el líder de ultraderecha, con Santiago Abascal, en un acto en Sevilla. ¿Usted cree que una rueda de prensa en un lugar cerrado es en estos momentos algo seguro? Nosotros estamos absolutamente convencidos de que no. Hemos convocado... de seguridad sí, pero esto no parece una rueda de prensa, parece un mitin y es complicado para los periodistas. Por favor. No, dejen trabajar a los medios de comunicación y que pregunten lo que estimen conveniente. Sí, yo no he venido a debatir con ustedes, pero sí he venido a contestar a las preguntas y les pido a todos ustedes que mantengan silencio, por favor. Bueno, esto no tendría que pedir silencio, evidentemente, si las ruedas de prensa fueran ruedas de prensa y los mítines fueran mítines. Emilio, que no te habíamos escuchado sobre el silencio del Partido Popular, también sobre la forma como se abordan las preguntas de los periodistas. Lo que os estabais perdiendo. Yo creo que en política hay que responder. Y lo que no puede es darse la callada. Lo decía el alcalde, yo respondo a todo. Claro, no hay que dar la callada por respuesta, porque cuando no se responde es porque parece que no se tienen respuestas o las que se tienen no se quieren dar. Y eso siempre induce a una cierta sospecha. Yo coincido con él y con otros muchos ciudadanos cuando creo que el hecho de que una persona sea investigada sea motivo y razón suficiente, sea el partido que sea, para que se le suspenda o se le de militancia o se le expulse del partido.
una investigación es una investigación. Sí, lo que pasa es que el Partido Popular, Emilio, lo ha hecho con otros miembros del partido. Claro. O sea, la diferencia es que con María Dolores de Cospedal no lo hace. Ya. Pero que yo creo que ahí el Partido Popular, si lo hace en sus estatutos, se excede, porque va contra la presunción de inocencia, al margen de la señora Cospedal, a la que no conozco. Otra cosa es cuando alguien se imputa, que ya hay un indicio de culpabilidad o no una certeza, y no hablemos de cuando la sentencia se ha producido, entonces sí, evidentemente. Pero con independencia de eso, si los estatutos dicen una cosa, se tienen que cumplir con todos los diputados, eso es evidente. Pero hay una tendencia en los dirigentes políticos de nuestro país, de uno y otro color, a decir, además de evitar el pronunciarse, decir, no, mire usted, es que esto es una cosa de otra época. Pues mire, usted será de otra época, pero es de su partido. Es de su partido porque la señora Cospedal lo ha sido todo en su partido. Y lo han dicho otros partidos. Pues fíjate, aquí estamos en Andalucía y aquí ha habido un escándalo tremendo porque hay una serie de dirigentes muy importantes de la Junta de Andalucía en otros tiempos que fueron condenados. Y yo recuerdo ir al presidente y decir, mire usted, es que eso es de otra época. Bien, es verdad que se le suspendió y luego se les dieron baja en el partido, pero un partido es un bloque. Y los dirigentes del partido, cuando hay un problema de esta envergadura, tienen que responder claramente. Pero es que ni siquiera, Emilio, es de otra época. Es una época en la que Pablo Casado ya estaba en el Partido Popular. Es la época de María Dolores de Cospedal, con cargo en el Partido Popular. Es decir, ni siquiera es de otra época para él. Y otros eran diputados o concejales. No estoy diciendo y tú más, sino que quiero decir que hay que hacer frente a las responsabilidades ante la opinión pública de la gente que es de tu partido y dar explicaciones. Nacho. Muy breve. Yo creo que Javier Aroca apuntaba algo que debería estar presente en el debate, que es, oigan, amigos, colegas periodistas, dejad de ir a las ruedas de prensa de quienes plantean las ruedas de prensa desde esta perspectiva, ¿no? No contribuyamos a lo que probablemente pretenden algunos. Estoy convencido que Santiago Abascal se siente muy cómodo de visualizar cómo periodistas y sus militantes están discutiendo. Y además, me recordaban ahora, yo no tenía la imagen en la cabeza, pero es verdad, me recordaban ahora que cuando él dice déjenles hablar o déjenles preguntar, lo hace con una mueca, con una media sonrisa. Claro, y todos sabemos en el ámbito de esta derecha populista qué visión y mensaje quieren lanzar respecto a lo que son los periodistas, y que eso forma parte de un espectáculo que probablemente ellos promuevan, ¿no? Y por tanto, oye, reflexionemos y ejecutemos quizá si tiene sentido ir a esas ruedas de prensa. Y luego, muy rápidamente, qué poco dura el sabor de la victoria, ¿no? Y lo digo en relación a Pablo Casado y al Partido Popular, que hace cuestión de semanas estaba que no cabía en su pecho, y sin embargo, en cuestión de una semana, tanto con la convocatoria de la manifestación de Colón, que no la ha marcado él y que ha ido a rebufo, como con estas noticias de esta semana, está volviendo a perder el control de la agenda, ¿no? Bueno, no todo el mundo lo investigan en una pieza separada, en este caso, de que se trata con relación a la señora Cospedal, su marido y su jefe de gabinete, aparte de Villarejo y tal cual. Hay que leerse el auto para comprender hasta qué punto es grave por lo que se investiga a la señora Cospedal. Y solamente por eso, el secretario general del principal partido de la oposición debería de poner pie en pared. ¿Por qué? Porque debería de tratar el caso como si no fuera de su partido. Lo que no vale es que, como es de mi partido, yo no trato esto, porque los delitos de los que se investiga son tan graves que lo que viene a decir es que durante el tiempo que la señora Cospedal pudo, con sus aliados, entre otros su marido, lo que hizo fue tapar la corrupción. Es decir, tapar la corrupción. ¿Y obstruir la justicia? Tapar la corrupción, a pesar de que ellos dicen que ayuda a combatir la corrupción, sirviéndose ni más ni menos que del Ministerio del Interior. Es decir, cada vez que el PP está en el poder, coloniza y se apropia del Ministerio del Interior, convirtiéndolo en un ministerio patriótico con una policía corrompida también al servicio del Partido Popular. Eso no es patriotismo. Eso es lo que ha pasado. Bueno, por así se llaman ellos, la policía patriótica. Evidentemente esto es un caso de tanta gravedad que sea o no sea militante del Partido Popular, en lo que significa de demolición del Estado de Derecho, que el secretario general del partido de la oposición, del principal partido de la oposición, debe decir, hasta aquí hemos llegado. Me da igual que se llame Cospedal como que si se llama la Santísima Trinidad. Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo. Sonando el canca, Nacho Corredor, el canca.
Me has pillado, ya te lo he dicho antes. Que no me ha sabía preguntado quién en era la publicidad de qué van las canciones, por si le preguntaba, digo, del Canca, y no sabe quién es el Canca, Nacho Corredor. Pues se lo pierde, hay que asomarse al exterior. Ya puedes buscar asiento ahí en el público para quedarte a ver. Además fui testigo del descubrimiento radiofónico del Canca en esta cadena precisamente y en Hora 25. En Hora 25. Señores, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Gracias. Quedaros, porque lo que queda de programa y además en este escenario es un programón, no os vayáis muy lejos. Pero podemos tomar una cerveza, Victoria. No sé yo si ahora es todavía hora de cerveza. Bueno, ¿es hora de cerveza? Sí, porque además quedaros porque a partir de las 10 nos van a enseñar cómo se tira una cerveza. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Buenos días. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.